Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva jornada de la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Estamos en una nueva actividad generada por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. En este caso, la última actividad que vamos a hacer desde el grupo de trabajo Psicología, Videojuegos y Esports. Hoy estamos, como en las dos anteriores de ayer, Cecilia Jiménez y yo, para hoy tratar el tema de la adicción y cómo la inteligencia artificial puede ser una práctica, puede ayudar a una práctica positiva en los videojuegos. Voy a presentar primero a mi compañera Cecilia. Cecilia es investigadora, es directora de I+I, es programadora Godot, R y entrenamiento de IA, es CEO de Universinsight y es psicóloga con más de 20 años de experiencia en diferentes sectores. Yo soy Antonio José de la Cuesta, soy psicólogo del deporte, acreditado, psicólogo experto en videojuegos y sports, también psicólogo sanitario. Y bueno, deporte y mente es mi objetivo, mi sueño y mi marca. Y ya una vez hechas las presentaciones, que eso es lo menos importante, lo importante es el material y el tema, voy a compartir con vosotros la presentación. Dame un segundo. Pueda. Mientras Antonio pone la presentación, deciros que si tenéis cualquier comentario o pregunta, tenéis ahí en el chat eh, que podéis ir escribiendo y nosotros, en la medida de lo posible, estaremos pendientes de vuestros comentarios y preguntas y aportaciones. Vale. Creo que es esta. Vale, sí. Perfecto. Cerramos la otra y hacemos el. Y bueno, primero, bienvenidos a todos y todas. Y si lo que, como ha comentado Cecilia, por favor, que esto sea lo más ameno posible, podéis cortarnos, estamos en el tab 2.2 para poder ver cualquiera de las preguntas que haya. Bueno, en este caso, me acabo de dar cuenta que va a estar más tiempo Cecilia que yo, porque si tengo que hacer la proyección de la presentación, no voy a poder entrar en el chat. Así que me acabo de dar cuenta, Cecilia, que vas a tener que seguirlo tú un poco más. Me encargo yo, sin problema. No hay ningún problema. Entonces, bueno, vamos a empezar comentando un poco cuál es nuestro objetivo con el taller de hoy. Vamos a pasar esto, que queda muy bonito, pero se hace un poco lento. Vamos a tratar de entender cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en el tema de la adicción a videojuegos. Primeramente, vamos a saber si existe adicción a los videojuegos o si existe abuso o dependencia de los videojuegos o del IGD, del Internet Gaming Disorder, si es un mito, es una realidad. Y vamos a, ahora que está de moda los anillos del poder, y yo soy muy friki del Señor de los Anillos, vamos a utilizar el tema de los anillos, del Señor de los Anillos, como ejemplo para entender si la inteligencia artificial puede ser una ayuda en la sensibilización hacia la adicción, el uso abusivo de los videojuegos o del Internet Gaming Disorder, o en cambio también puede ser usado para el lado contrario. Entonces, vamos a empezar un poco definiendo adicción, dependencia y abuso de los videojuegos. ¿Qué nos dicen nuestros manuales de referencia y un poco también nuestras experiencias? Los psicólogos, para aquellos que no lo sepan, nos basamos en el DSM. Es un libro, un tocho así que lo tenemos ahí en el armario, así de gordo, vamos por el 5, en que en teoría recoge todos los trastornos y desórdenes que hay en el ámbito de la psicología. ¿Vale? Tenemos que saber lo primero que el DSM-5 no incluye una adicción a videojuegos como diagnosticable. O sea, nadie puede tener una adicción a videojuegos. Lo que hay es un trastorno por juego en Internet. En este caso, el Internet Gaming Disorder en inglés. Siempre los psicólogos, cuando cogemos ese libro, aparece como un escrito así con los síntomas o signos que nos dirían si es diagnosticable o no como trastorno. En este caso necesitamos un periodo de 12 meses, ¿vale? En el que haya al menos 5 de los nuevos criterios, de los 9 criterios que ahora vamos a leer. Sí tenemos que comentar, que yo creo que Cecilia está de acuerdo conmigo, en el que los psicólogos y el DSM a veces no nos llevamos muy bien, porque entendemos que es un instrumento en que nos da una serie de herramientas de diagnóstico, pero hay asunciones, sobre todo quien conoce los temas más profundamente, como puede ser este, en el que no estamos del todo de acuerdo. ¿Vale? Y ahora hablaremos de eso, porque aunque la charla tarda sobre eso, nos gustaría también que vosotros opinarais, si sois psicólogos o si no lo sois, si compartís este diagnóstico y en qué sí y en qué no. Entonces, empezamos con una preocupación excesiva por los videojuegos. Recordamos que hay que tener 5 por 9, 5 de los 9. ¿Qué es preocupación excesiva? Primero vamos a leerlo y luego hablamos un poco y debatimos juntos
y en esto incluimos a Cecilia para que dé su opinión. Hay una necesidad de jugar durante más tiempo para alcanzar la misma satisfacción. Si antes el joven o el adulto, pues esto no significa que solo sea un joven, necesita 1 hora para jugar, ahora necesita 3. En principio para conseguir el mismo grado de satisfacción. Ha habido intentos fallidos de reducir o controlar el tiempo de juego, se parece mucho como al consumo de las sustancias o de juego patológico. Hay un malestar, ansiedad o irritabilidad cuando se reduce o se interrumpe el juego. Sí hay que decir que esto es bastante más habitual de lo que parece porque todo lo que es por juego por internet, al estar obligado a mantenerte una serie de momentos, si tú estás en una partida y te llama tu madre para cenar, lo que hace 20 años era para darle un pause y te ibas a cenar, ahora no puedo, que estoy jugando. ¿Vale? Entonces, se nos ha colado una voz. Em, hay una necesidad de jugar con mayor frecuencia o periodos de tiempo más largos para experimentar la misma satisfacción. Hay que tener un abandono o reducción de actividades importantes, laborales, escolares o sociales debido al juego. Bueno, eso también está en esa parte. Continuar jugando a pesar de las consecuencias negativas. Hay una cosa, hay una palabra que se utiliza mucho en el ámbito de los esports que es el tilt. Que no sé si Cecilia sabe lo que es el tilt, que en inglés significa como inclinado, ¿no? El tilt en inglés sería como inclinado. En este caso, sería con la cabeza inclinada, el tilteo, estar tilteado, el tilt es una emoción de desagrado, de frustración, sería como aquí frustrarse, ¿sabes? Como en castellano frustrarse, que ayer lo estuvimos hablando, que en español hay muy buenas palabras para explicar ciertas cosas, ¿no? Hablamos del matchmaking, en el que es muy gracioso que matchmaking, que es como se hacen los enlaces en los eSports de contra quién te enfrentas, en español podría ser perfectamente casamentero, ¿no? O celestino. Podríamos dar un montón llamarlo celestino, pero bueno, no nos dejan. Um, mentir a familiares, amigos, terapeuta sobre la cantidad de tiempo dedicado al juego. Y por último, uso de videojuegos para escapar o aliviar síntomas de ansiedad, depresión o irritabilidad. Eso sería, por así decirlo, el diagnóstico, y lo acabo de acercar, espera más o menos, de lo que sería el trastorno de juego por Internet, por juego por Internet. Entonces, Cecilia, ¿tú compartes este diagnóstico? A ver, compartir o no es complejo, ¿no? En el Mm, sentido de que al final es algo que está asociado a unos criterios, pero sí que hay cosas con las que, pues bueno, que no termino desde mi parte más científica, de entender que esto sea realmente medible, ¿no? mm, Preocupación excesiva por los videojuegos. Bueno, ¿qué es preocupación excesiva por los videojuegos? Antes de empezar esta charla estábamos hablando Antonio y yo y hablábamos justo de eso, ¿no? Bueno, pues si eres un gamer, entonces eres adicto a los videojuegos. Es verdad que si es lo único en lo que piensas todo el día, pero me estoy preocupando, es mi pasión, ¿no? El límite entre eso es muy subjetivo y lo hace un poco quizás más complejo, ¿no? Necesidad de jugar durante más tiempo para alcanzar la misma satisfacción. Bueno, podría ser, pero me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que es la misma satisfacción, cuándo, en qué momento se mide, ¿no? Intentos fallidos de reducir y controlar el tiempo de juego, me parece mucho más medible. El malestar, la ansiedad, cuando se interrumpe el juego, me parece algo puede ser fácilmente medible. Necesidad de jugar con mayor frecuencia o periodos más largos para experimentar las mismas satisfacciones, como lo mismo que la 2. mm. Entonces, donde entro un poco en, bueno, ¿por qué estamos cogiendo dos criterios que son el mismo en el mismo momento, ¿no? Abandono o reducción de las actividades importantes, laborales, escolares. Esta además es común a cualquier tipo de adicción. Continuar jugando a pesar de las consecuencias negativas. Claro, ¿qué consecuencias negativas son? ¿Qué decidimos o qué definimos que son consecuencias negativas, ¿no? Mentir a los familiares, esto me parece claro. Y el uso de videojuegos para escapar o aliviar los síntomas también. De hecho, en los estudios que veremos después, es uno de los síntomas más recurrentes en prácticamente cualquier tipo de adicción, ¿no? No hay una diferencia ahí significativa En mi con caso, a mi caso el último es el que más me chirría. Sobre todo porque los videojuegos pueden ayudar a escapar de esas sensaciones cuando son videojuegos que tienen un uso y una función terapéutica. Ayer estuvimos hablando del caso personal mío del League of Legends, en el juego de la jugadora Sona, y claramente era para salir
En el caso de, bueno, os pongo un contexto de que yo durante la pandemia trabajaba en una residencia de mayores y una cosa que yo hacía cuando llegaba a casa era jugar al LOL. Siempre que podía, no como un abuso, pero una manera en la que yo encontraba mi manera de gestionar la emocionabilidad de estar trabajando en ese ambiente en ese momento. Y me servía para escapar, para aliviar mi ansiedad, mi sensación de tristeza, no tanto de irritabilidad. Entonces es verdad que hay que verlo siempre en un contexto. No se está refiriendo a ese tipo de escape, por así decirlo, sino un escape más de lo necesito, de dependencia, de que o es eso o entro en ansiedad y depresión. Entonces, siempre hay que tener estas valoraciones o estos diagnósticos con cuidado, trabajarlo bien y con cuidado. Claramente habrá personas que cumplan de libro, por así decirlo, un IGD y deba de ser tratado, pero habrá muchos niños y adultos que estén en claroscuros, que estén en un momento en el que no tiene por qué ser un trastorno por adicción, sino, en este caso, como vamos a ver ahora, más bien un abuso o incluso una dependencia, ¿vale? Tenemos aquí tres cosas diferentes, tres maneras diferentes de categorizar un uso de los videojuegos problemáticos. Tendríamos el abuso, que no hay adicción ni dependencia, pero sí que puede provocar problemas en el colegio, familia o amistades. Y es un patrón de comportamiento que resulta en consecuencias negativas, pero sin compulsión y dependencia. Por así decirlo, serían chicos, niños o adultos, porque creo que también los adultos hay bastante, en el que están jugando una cantidad de tiempo excesiva para su contexto. Y a esto incluyo adultos muy adultos. El Candy Crush ha sido un videojuego que ha roto la barrera del videojuego como elemento juvenil. La mayoría de gente que juega al Candy Crush, este tipo de juegos en el móvil, son personas mayores, las cuales suelen tener niveles de 2000, 3000, no sé, han pasado niveles a mansalva, ¿no? Y ahí puede haber personas que estén mucho rato jugando, incluso que tengan un abuso de los videojuegos, pero no hay una dependencia ni hay una adicción. Hay un estudio de Activision, no, Blizzard, de Blizzard, que está bastante bien, creo que es 2017-2018, que categoriza los diferentes tipos de jugadores, tanto es por edad como por tipo, ¿no? Recuerdo que estaba el hard gamer, que es el jugador duro, estaba, no me acuerdo muy bien ahora porque lo estudié hace bastante tiempo, pero es muy interesante, en el que te daba diferentes perfiles de jugadores y su relación con la edad o el tiempo de juego o el tipo de juego. En este caso, las personas mayores jugaban muchísimo a ese tipo de juego de puzzles, de píldoras, de Tetris, que hasta cierto punto pues, puede ser incluso interesante. ¿Vale? Hablar de eso o no, ¿no? Eso ya se puede hablar, ¿no? Luego tendríamos dependencia de los videojuegos y adicción a los videojuegos. La imagen de dependencia de videojuegos todas están hechas por inteligencia artificial en este caso. Le hemos pedido a una inteligencia artificial echarnos una mano a hacer la imagen. A mí me recuerda mucho al niño alemán. Quien sepa de videojuegos y quien tenga ya una edad, ¿no? y tengamos canas, ¿verdad, Cecilia? Sabemos quién es, ¿verdad? Sabemos quién es el niño alemán. El niño alemán está jugando al Quake, si no recuerdo mal, está grabado por sus padres, una cámara muy parecida a donde está el posicionamiento de este chico, en el que se pone a jugar, vuelve loco, está con un estado de nervios, de sobreactivación, tanto positiva como negativa, llegando a romper el teclado, tirándolo, y es incluso luego le han hecho varias entrevistas a ese niño, a ese chico, y bueno, no sé si tiene una recuperación o no, pero él dice que está bien. ¿Vale? Entonces, la dependencia sí que ya se da una relación psicológica y a veces incluso física con los videojuegos. Física no es porque tengamos un amor físico, sino que muchas veces necesitamos ese espacio físico, ese lugar físico o ese encuentro físico con el videojuego. Incluso puede haber abstinencia si no se juega. Esa abstinencia se representa con ansiedad o irritabilidad y puede existir sin que haya comportamientos problemáticos, significativos, porque esa persona consigue tener un contexto adecuado para ese nivel de dependencia. En drogas, como pueden ser la heroína, como puede ser la cocaína, también pasa esto, o el tabaco, sobre todo, en el que no tiene por qué haber comportamientos problemáticos significativos, pero puede haber una dependencia. No tienen por qué ir unidos, ¿vale?
Hay una leyenda negra que dice que, bueno, que los mayores consumidores de heroína de principio del siglo XX eran médicos o gente relacionada con la medicina y no se solía saber, porque eran personas que tenían un contexto en el que podían consumir eso sin que hubiera un comportamiento problemático. Pero bueno, dice la leyenda, a ver si es verdad o no, yo no voy a meter ahora en ese fregado. Y luego tendríamos la adicción a los videojuegos, que es un patrón más severo. Generalmente incluye una dependencia, que también conlleva un comportamiento compulsivo y que termina resultando en consecuencias negativas, como el abandono, esto es importante, de responsabilidades, deterioro de relaciones personales, incluso efectos adversos a la salud mental y física. No está diagnosticado como tal la adicción a los videojuegos, pero sí que podemos definirlo de esa manera si queremos dar una explicación. Llevo un rato hablando, necesito beber agua, así que Cecilia me va a echar una mano y me va a decir respecto a esto qué opina ella. Bueno, es claro que es importante, retomando además con lo que me decías antes que no estabas de acuerdo, ¿no? Es verdad que todos en un momento dado tenemos vías de escape o de regulación del estrés, ¿no? Que puede ser jugar, puede ser salir con los amigos a tomar algo, puede ser tomarse una copa de vino, eh, incluso en las menos saludables, tomarse un cigarro, ¿vale? Ujú. No estoy nada de acuerdo personalmente, pero puede pasar, ¿no? Y eso no implica podemos decir si es adicción o no, pero si lo tomáramos con estas definiciones, tú no tendrías una adicción al tabaco, por ejemplo, ¿no? Aunque, sin embargo, para la salud tiene unas consecuencias muy severas, ¿no? Entonces, me parece muy importante hacer esta diferenciación porque probablemente el tratamiento o el abordaje que se hace desde la parte terapéutica o preventiva o como padres o para tu autogestión es muy diferente, ¿no? Si estamos en un punto o en otro. Y luego me parece muy importante lo que decías, Antonio, del contexto, ¿no? Y creo que son claves mucho más sencillas de ver y valorar de, bueno, un uso problemático, no hay adicción ni dependencia, pero quizás está jugando demasiadas horas y a lo mejor le está afectando al niño o al adulto en desarrollar otras habilidades, otras cuestiones físicas, mentales. Bueno, en lo mental habría que verlo, que hay muchos videojuegos que desarrollan habilidades cognitivas, entonces ahí lo podemos poner entre paréntesis, pero bueno, podría estar en el monte haciendo senderismo yendo al fútbol, ¿no? Pero quizás esa problemática tiene que ver más con un equilibrio vital, no tanto con una adicción a los videojuegos. Ya la dependencia en los videojuegos sí que ya hay síndrome de abstinencia, entonces probablemente sea un lugar en el que podamos acabar en otro lado y aquí, aunque no haya comportamientos problemáticos significativos, sí puede haber una huida hacia adelante porque no sé gestionar otras áreas que me producen placer, ¿no? Ya sería una cuestión de preguntarse, oye, ¿qué es lo que está sucediendo para que empiece a necesitar tanto los videojuegos, ¿no? Y ahí podemos evaluar otras variables de su vida, de su gestión del estrés, de otras cosas que pueden estarle afectando. Pero la adicción al videojuego ya es una adicción, ya es algo que requiere un tratamiento sanitario, un tratamiento clínico en el cual ya está afectando a su día a día, ¿no? Y me parece muy importante en este planteamiento el que si se aborda desde el primer momento, probablemente nunca llegue a una adicción a los videojuegos, ¿no? Pensando en este planteamiento desde una perspectiva más preventiva, más equilibrada, y luego veremos en la siguiente parte, ¿no? Qué factores de riesgo puede haber o se considera para que pueda haber una adicción a videojuegos y en general son las mismas que cualquier otra adicción. Al final, en una adicción hay una huida, un anestesiarme de algo que me está pasando, necesito o una búsqueda de placer y motivación que no estoy encontrando en mi día a día, ¿no? Pues bueno, eso es mi reflexión. Mira, yo estaba pensando ahora, si yo que soy una persona que ha jugado a los videojuegos, y me imagino que tú también, tengo alguno de estos posibles diagnósticos, ¿no? O etiquetas. Y sí que he tenido abuso de videojuegos, en mi caso. En mi caso, cuando tenía 16, 17 años, podía tener un abuso de videojuegos. E incluso de adulto, en algún momento me ha podido tener un uso demasiado fuerte. En este caso, no en internet, pero sí que juegos como puede ser el Cities Skyline. Para mí el Cities era un juego en el que, venga, un poquito más, venga, un poquito más. Para quien no sepa quién es el Cities, es muy fácil, es hacer una maqueta de una ciudad. Tan simple y tan llano como eso, te dan un escenario, tú vas tienes tu dinero y tienes que hacer una gestión de una ciudad. Entonces, a mí me resultaba muy gratificante ir haciendo la ciudad, viendo cómo crece,
viendo cómo se mueven cómo te ocupas el transporte, cómo evitas problemas, de tal. Y es verdad que me gustaba mucho, llegando a pues provocarme algún pequeño problema con amistad o familia, porque estaba usándolo de manera demasiado intensa. Dependencia, creo que no, porque nunca he tenido una relación psicológica con videojuegos y adicción menos, pero es habitual que cualquier persona haya tenido algún momento de uso problemático o abuso de videojuegos o de otra acción o de otra conducta. Bueno, en el fondo, toda conducta, toda acción es susceptible de poder ser considerada abuso, que es un uso por encima de lo habitual. No comer azúcar, dormir demasiado, trabajar de más, ese es uno bastante extendido. Que no lo pensamos muchas veces, pero tú te vas a casa y vas aquí con el run run y no has desconectado, pues a lo mejor estamos abusando, ¿no? Existe, claro que sí, se puede el abuso del trabajo, incluso llegando al burnout y demás, entonces ahí también está esa parte. Todos tenemos la necesidad de regular nuestra conducta y regular nuestras emociones. Y estas tres, abuso, dependencia y adicción, no deja de llegar a ser un uso equivocado de aquella conducta que debemos de mirar. Puede ser abuso del deporte también, abuso de redes sociales. Abuso, mira, el primer caso de abuso de algo, o el primer caso, uno de los casos más famosos de abuso de algo fue de Alonso Quijano, quien de tanto leer y de poco dormir se le secó el cerebro, ¿no? Señor Quijote, ahí hubo un abuso de la lectura de los libros de caballería. Sí, es cierto, es cierto. Llegarlo a ese punto, podíamos pensarlo, ¿no? Es uno de los primeros casos de abuso de lectura. Fíjate, con el ejemplo que decías antes del Skyline, ¿no? Era Skyline, ¿no? Sí, Yo no Cities recuerdo. Skyline, sí. Ah, bueno, que digo, es que me faltaba lo del Cities, que yo ahí también he jugado. Muchas veces es la necesidad de desarrollar una habilidad, por ejemplo, ¿no? Pero que no sabes cuándo ponerle freno. Y esto puede pasar los videojuegos con nuestros hijos, con los adultos. Les gusta porque se lo están pasando bien con los amigos, porque tiene una gran excitación sensorial algunos videojuegos, porque estoy desarrollando habilidades de estrategia, de atención, lo que sea, ¿no? Pero al final tiene que ver con la autorregulación y regulación que nosotros hacemos sobre ese uso para que no llegue en abuso y se lo enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Y a nosotros mismos para evitar estos problemas futuros de adicción, ¿no? Como la máxima en adicción, si usas algo para huir o para tapar el dolor, tenemos un problema, ¿no? Ahora, hay otras motivaciones que pueden convertirse en abuso y no llegar a ser nunca realmente problemáticas. Cierto, entonces, bueno, aquí nuestra labor como psicólogos, en este caso con estas tres circunstancias, está muchas veces en la psicoeducación, en la formación, si estamos hablando de jóvenes, a los padres, a los propios jóvenes en un momento, en un uso responsable, ¿no? Y muchas veces entramos aquí en la duda de, ¿existe un uso responsable de? Bueno, bebe con moderación, ¿no? Vamos a compararlo con bebe con moderación, juega con moderación. Vamos a ver, aquí hay circunstancias. Había por ahí creo que ha habido una investigación, o leí, oí, no hace mucho, que ya no se puede utilizar lo de beber con moderación porque se ha demostrado que no existe la moderación en el beber, que cualquier consumo de cantidad de alcohol tiene un perjuicio. Entonces, hay que demostrar, entonces tiene que cambiar eso según la normativa. Fíjate que hay un estudio que están haciendo ahora, que yo lo conocí, estuve a punto de entrar en el programa, al final con incompatibilidades no lo hice, una investigación que se está haciendo con UNATI y con Harvard sobre el uso moderado del alcohol como protector de la salud. Y se está haciendo con grupos control durante 4 años, un estudio longitudinal, y ahí Ujú. veremos a ver lo que sale. Pues si a alguno le interesa, buscan personas de más de 45 años, creo recordar, que beban más de 3 copas a la semana. Así que, si alguno quiere, pues me contactáis y os pongo en Pues contacto claro, con... está interesante. Y pues, iba a decir, bueno, así puedo beber más. Yo no bebo tanto, pero puedo beber más, ¿sabes? Pero fíjate que, claro, esto siempre pasa, ¿no? Una corriente demuestra tal cosa, otra. Entonces, en la investigación tenemos que ir viendo y ir probando si realmente esto Claro. ocurre, cuándo ocurre y en qué casos ocurre. Una de las grandes dificultades que hay, que también se da en el tema de los videojuegos, es entender si es el consumo, el uso
de esa conducta, realizar esa conducta, como puede ser beber o jugar a los videojuegos, o el contexto donde eso se produce, lo que produce el problema. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es el que en teoría las personas que duermen 7 horas y media suelen tener una calidad de vida, una mejor vida, en teoría los estudios. Pero claro, ¿quién duerme menos de 7 horas y media? Normalmente suelen ser personas que tienen estrés, tal, tal. Y las personas que duermen más de 7 horas y media a veces tienen un problema de algún tipo, incluso de depresión. Las personas que tienen depresión son personas que duermen demasiado. Entonces, cuando hacemos estos estudios hay que hacerlo muy, muy bien para no tener en cuenta, para evitar variables extrañas que tengan que ver en este sitio. Entonces, respecto a los videojuegos, hay una investigación que, bueno, no se ha publicado, pero estaba ahí, que he hecho con una serie de compañeros, en la que llegamos a la conclusión de que jugar a los videojuegos no produce problemas académicos. En sí, jugar videojuegos una cantidad de horas X no produce problemas académicos. Lo que lo produce es el momento en el que se juega. Si juegas por la mañana, para eso un metaanálisis, a partir de jugar a primera hora, produce más efectos antes de ir al colegio, es más, sí tiene un impacto en el rendimiento académico. De lunes a viernes por la tarde, menor, pero sigue teniéndolo, y los fines de semana, por mucho tiempo que juegues, no lo tiene, según los estudios, ¿vale? Haciendo una revisión de todos los estudios que hay. ¿Qué nos dice eso? Que qué niño que entra en un colegio a las 8:30 de la mañana o a las 9 puede jugar a videojuegos antes. Un niño que se queda solo, normalmente, ¿no? O un niño que tiene una serie de problemas, que se pone a jugar a los videojuegos. ¿Por qué se queda solo? Porque sus padres no pueden gestionarlo o porque no tiene la atención necesaria. Luego, a lo mejor no es la variable tiempo de juego antes o después, sino el contexto que se produce para que tú puedas jugar antes. Para que tú puedas jugar antes. Y eso es un tema muy interesante y diferente al sí de los videojuegos, ¿no? Sobre esto, ¿quieres comentar algo? No, por aquí de momento ninguna pregunta. Ya sabéis que podéis poner comentarios, preguntas cuando queráis, que eso Ahora puedes decir me aburro, puedes poner me aburro, vaya rollo. bastante más gente. Eso, podéis Podéis opinar. trolear, eso se llama trolear, ¿vale? Entonces nos podéis trolear un poco, no hay ningún problema, ¿sabes? Si nos echamos una risa. Aquí se puede hasta trolear, no hay ningún problema. Así que nada, continúa. Continuamos. ¿La adicción a los videojuegos es una verdad o es un mito? Y en este caso le toca a Cecilia compartir esta parte. Pásame ahí. Vale, pues bueno, Vale. hemos puesto aquí algunos estudios sobre adicción y videojuegos, ¿vale? Tenemos el primero, prevalencia y factores de adicción a videojuegos. Un metaanálisis muy amplio halló que el trastorno del videojuego afecta entre el 2,1 y el 8,8 de los jugadores, con tasas más altas en regiones asiáticas. La adicción se asocia con factores como el aumento de tiempo de juego, que lo decía ahora Antonio, dependencia emocional y aislamiento social. Estas dos cosas son muy relevantes, ¿no? Porque, por ejemplo, pues nuestros hijos pueden estar jugando con amigos durante horas y a lo mejor pues prefieren jugar a eso en vez de salir a la calle, ¿no? Aunque yo recomiendo un equilibrio en las dos, pero bueno, la pandemia nos lo puso un poco más complicado en ese sentido. Este trastorno tiene impactos negativos en la salud mental y académica, incluyendo mayores tasas de depresión, ansiedad y baja satisfacción personal. Al final, bueno, pues esto que nos está diciendo, pues que si el juego se convierte en la única cuestión que hay en tu vida, pues va a suponer un problema, ¿no? Y me parece muy importante la parte de la dependencia emocional y el aislamiento social. Al final tú estás compensando agujeritos del corazón y en las relaciones a través de los videojuegos. Creo recordar que esta tasa es más o menos parecida al resto de otras adicciones que suelen tener unas mismas motivaciones. Pasa que está mucho más al alcance esta adicción a niños mucho más pequeños. Quizás eso sí, desde mi punto de vista, es más problemático porque bueno, pues llegar a coger drogas puede ser a partir de los 12, a lo mejor no cuando empiezan a salir a la calle, los 10 en algunos casos, pero en este caso se podría dar antes. Impacto en la salud mental en los adolescentes. Un estudio específico sobre adolescentes mostró que la adicción a videojuegos se asocia con problemas de salud mental, incluyendo mayores tasas de depresión y ansiedad. Aquí está hablando de una relación, pero no una relación causal. Es que no implica esto que los videojuegos generen problemas de salud mental. O sea, es primero el huevo o la gallina, ¿no? Factores familiares como la disfunción o inestabilidad también influyen en el desarrollo del trastorno, sugiriendo que un entorno familiar armonioso puede efectuar como un factor protector. Vuelve a ser lo mismo. Y aquí os pongo un ejemplo de que el otro día estaba ahí con mi hijo, estaban jugando al Fortnite con los amigos del cole.
Y, y uno de ellos, cada vez que pierden, pues monta un cirio macabeo, ¿no? Y yo le preguntaba a mi hijo, ¿pero juega solo? Y dice, sí, juega solo, aislado en su cuarto, ¿vale? Esto es muy importante cuando hablamos de adicción en los niños. Nos dicen por aquí se visualiza muy pixelado el texto, ¿es solo a mí o le pasa a alguien más? Avisarnos, porfa. No sé si Tú podemos lo hacer puedes, algo. puedes verlo, si tienes el vídeo ahí lo puedes ver cómo se vería. Sí, no, desde aquí se ve bien. Se ve bien, se ve Vale, bien. vale, pues Bueno, en pues principio. una de las cuestiones es que, por ejemplo, mi hijo siempre que juega, juega en el salón con nosotros, con lo cual yo le ayudo a regular su propia conducta de frustración, de manejo de impulsos, de conflictos con sus compañeros, etcétera. Cuando están solos, ellos se gestionan solos y eso implica que si han tenido la suerte de aprenderlo a tu lado, pues muy bien, pero si no, no. Y aparte que de la teoría a la práctica hay un abismo, ¿no? Entonces, Hecho. claro, por ejemplo, para esto a mí me parece muy importante para que el entorno familiar sea como un factor protector. Una de las cosas es el acompañamiento y otra de las cuestiones tiene que ver con la propia estabilidad emocional, ¿no? Si tú tienes un entorno, os decía aquí, emocional estable y te relacionas con otras personas, vas a tender menos a, a sufrir una adicción. No sé qué opinas a este respecto, Antonio. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, muchas veces los factores que hay alrededor pueden ser protectores o precipitantes. Entonces, si yo tengo una serie de factores, como puede ser una supervisión del adulto en el caso de los niños, un acompañamiento, una ayuda a la gestión emocional, puede ser un factor protector incluso para el futuro. ¿No? Y siempre que cuando te digan, cuando te ofrezcan, hay una frase cuando éramos nosotros jóvenes que era, cuando digas, cuando ofrezcan drogas, di no, gracias. ¿No? Era la frase que nos enseñaron a decir. Esto pasa un poco parecido en el plano en el que todos vamos a tener un momento de frustración en la vida. Todos vamos a pasar por conocer lo que es la frustración, el miedo, la ansiedad, porque son emociones naturales en el ser humano. Nos han enseñado, por ejemplo, del revés 2. La cuestión es si los videojuegos pueden ser un espacio, un área de prueba para saber aprender a gestionar esas emociones. El problema está en que para aprender a gestionar esas emociones necesitamos a alguien que nos ayude. No es algo automático. Nadie aprende de la nada. Ya sé gestionar la ansiedad. No. Nos enseñan. O nos enseñan o aprendemos como aprende Riley en la película Gestiona la ansiedad, que bueno, la gestiona pobrecita mía a su manera y me encanta esa película. Entonces, bueno, así es que sí. Yo cuando cojo un hilo, cuando cojo una fila voy para allá y con lo mío con del revés es así. Entonces, en esta parte que, por cierto, del revés, no intensamente, que niños que me hablan de la película me hablan de intensamente, digo que eso no es, eso es en Latinoamérica, aquí en España se llama del revés, o Inside Out, lo que prefiráis de los dos. Entonces, volviendo, según el contexto que tengas, es más sencillo o puede ser protector incluso jugar a videojuegos. Puede serlo. Yo a veces me pregunto, ese hijo de ese gamer, de ese hard gamer, ¿no? De ese incluso jugador de esports, a que el padre pues va a estar jugando y se va a estar entreteniendo, porque ahora, por ejemplo, Fortnite vuelve a tener, bueno, han quitado la opción de construcción, entonces todos los cuarentañeros y cincuentañeros, ¿no? Vuelven a jugar ese juego porque ya no tienen que estar con todos los botones construyendo por todos lados, sino que se ha vuelto un shooter, como puede ser otro, pero más tipo cartoon y divertido. Y tengo gente que está volviendo a jugar con ciertas edades y ver a su padre jugar, pues puede ser un momento de aprendizaje, ¿no? Puede ser algo muy bueno. Antes estabas hablando tú, Cecilia, y creo que esto es importante por si hay gente que le interese el tema de cómo relacionarse con los videojuegos. Tenemos la costumbre de utilizar cascos con micrófono para mantener las comunicaciones en determinados juegos, ¿no? Como puede ser Fortnite, como puede ser el Valorant, juegos que necesitan el Rocket League, juegos que necesitan en teoría comunicación. Ahí no estás sabiendo qué están hablando ni qué le están diciendo a tu hijo. Tenemos que ser capaces de utilizar sistemas en el que el audio tú le puedas, no filtrar, pero si no escuchar, tenerlo el oído, porque a lo mejor desde un amigo suyo que está, eres un gilipollas, tu madre es una tal, es que no sé qué, hay insultos a personas adultas que se están haciendo pasar por niños en los que les están ofreciendo cosas. Dale el enlace que te mando. No te preocupes que es un enlace súper chulo de una imagen. Hace poco vi un reportaje donde una psicóloga, una pedagoga era, decía que y creo que en parte tiene razón, en parte,
se está viendo la primera relación con la pornografía que están teniendo determinados niños, sobre todo que juegan a los videojuegos, es a partir por enlaces que les comparten en los chats, donde ellos dicen, va, pues llevar a algún lado, no entienden dónde van y de repente ven pues una imagen, un vídeo, lo que fuera, y se quedan parados. Entonces, si no somos capaces de supervisar ese juego, es mejor. Si hay padres, y yo incluyo a Cecilia en este caso, os hago una pregunta respecto a esto. Había una moda antiguamente, hace 30 años, 20, 30 años, que con 8 o 9 años a nosotros nos dejaban irnos donde nos diera la gana, en los pueblos sobre todo y tal, tú te ibas, te buscabas la vida y aparecías en casa. A día de hoy, ¿cuántos niños solos veis en un parque un parque de la zona? ¿Hay algún niño solo? No, ninguno. Ninguno. O sea, ¿cómo es posible que físicamente no haya ninguno? Pero luego, en el ámbito del juego virtual, sí estén solos, como puede ser este chico que habías dicho tú antes. ¿No? ¿Cómo es posible? Entonces, tenemos que ver ahí, también entender que tiene que estar nuestra atención en ese momento en el que está jugando el niño. Porque se está relacionando igual que se relaciona en el parque, sí, de manera muy parecida. Va a haber juegos, te van a entretener, te van a frustrar, puede haber insultos, incluso se pueden hacer daño de alguna manera u otra. Si lo estamos haciendo de manera física en un parque, tenemos que entender que también hay que hacerlo en el ámbito de los videojuegos. Y no nos damos cuenta de hacer eso. Le dejamos, está jugando. Ya, pero ¿a qué está jugando? ¿Cómo está jugando? ¿Con quién está jugando? ¿Cómo se relaciona? ¿No? Es un poco esta parte. No sé si tú quieres aportar algo sobre esto. Puede ser un poco lo mismo, es hasta que, bueno, ahí puedes entrar por el hecho de que ya no jueguen niños solos en el este si es sobreprotección o no, que creo que no da las circunstancias, pero bueno, más allá de eso, para mí es importante esta perspectiva, ¿no? De no estar aislados socialmente. Aquí no nos habíamos quedado, estábamos hablando y reflexionando sobre el tema del uso, del contexto y del contexto armonioso para prevenir la adicción a los videojuegos, ¿cierto? Entonces, no sé si nos quedaba algo por incluir en esta parte y para coger un poco carrilla otra vez, que estaba bastante interesante hasta ahora. ¿Algo más que añadir, Cecilia, respecto a esto? ¿Te acuerdas? No, estaba viendo aquí si contestaban, si lo estaban viendo o no. Yo en el Vale, stream aquí no se ve nada. No sé allí si nos veis de nuevo, no nos están. vale. Perfecto. Vale. No, estábamos hablando, creo recordar un poco pues de esto de jugar solos, de no, igual que cuando estás en familia, también como adulto, hay veces que necesitas ese espacio, como tú decías antes, bueno, pues estar tranquilamente contigo mismo y eso no tiene ningún problema, ¿no? Pero que sí veamos que cuando estamos huyendo de algo o no tenemos ese protector familiar va a ser más fácil. Yo creo que podemos pasar al. Vale, pues vamos a pasar al siguiente. En este caso, una vez que hemos visto lo que es la adicción, lo que es el consumo y el abuso, vamos a entrar ya más en materia de inteligencia artificial. Mira, nos ha venido bien este break porque justamente era el cambio entre un tema y otro. Vamos a hablar un poco, yo, como he comentado, soy bastante friki de Señor de los Anillos. Entonces, Celebrimbor, el alto elfo que crea los anillos de poder, tiene como objetivo preservar y embellecer la vida de todo lo que hay en la Tierra Media. En principio los crea porque los elfos están a punto de irse a la Tierra Media, porque la belleza se está perdiendo, está muriendo, se está marchitando, y decide, pues, irse a Tierra Media, ay, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama por contexto, no me acuerdo cómo se dice el otro lado del Valinor. Ahora está, el Valinor, ¿vale? Volver a Valinor. En este caso, crea los tres anillos, las imágenes son de la película, no de los anillos del poder, de la película. Entonces, es una inteligencia artificial, una oportunidad, una herramienta para ayudarnos a prevenir la adicción o el uso abusivo de los videojuegos y del Internet Gaming Disorder. Entonces, hay este estudio de Dimataka en el que dice que la inteligencia artificial se está utilizando en varios proyectos para monitorizar y prevenir la adicción a través del análisis de patrones de juego. Herramientas de IA que pueden enviar alertas o sugerir descansos a los jugadores, especialmente en aplicaciones con funciones de control parental. Sin embargo, algunos de los enfoques también utilizan la IA para fomentar una mayor participación en los juegos, identificando el uso y aumentando el riesgo de adicción si no se gestiona éticamente. Hemos utilizado la analogía de los anillos del poder
Porque aunque Sauron es la persona que promueve a Celebrimbor el uso de la creación de los anillos, y Celebrimbor tiene una idea, Sauron tiene la idea de corromper a los hombres de la Tierra Media, entonces el uso de la IA para corrompernos y tenernos sometidos al continuo consumo de los videojuegos día tras día. Personalmente me gusta mucho la Switch. Yo tengo la Switch, la ordenador y la PS4. La PS4 está ahí, bueno, está la juego de vez en cuando, pero es verdad que la Switch la utilizo. Y una cosa que tiene la Switch que me encanta es que una vez que juegas media hora a cualquiera de sus juegos o a sus juegos principales, como pueden ser Brain Training, Ring Fit, me sale también en cuál más me sale, en el Layton, una vez que llevas unos 20 minutos, media hora de juego, te dice, tomamos un descanso, terminamos hoy, terminamos por hoy, siempre te avisa. De verdad que tú luego eliges si le das así o si no. ¿No? Pero hay un primer aviso. Hay. No es una inteligencia artificial, es un uso natural o una instrucción que se le ha dado al juego. Pero es interesante que se pueda utilizar así. Incluso yo me pregunto, el juego que se llama, en este caso, el Brain Training, que es entrenamiento, me imagino que todos los conocéis, donde se cuentan personas, donde, bueno, el tema este de Serious Game, de estimulación cognitiva, que te ponen los artículos, estaría guay que te dijera, si sigues jugando, seguramente tu rendimiento se reduzca. Y diga, déjalo para mañana o seguimos jugando más adelante. O tómate un descanso. Pero diciendo estudios, sería interesante. A ver, sería meterse un pie para Nintendo, un tiro en el pie. Puede ser o no, porque ya pensaban ellos que iba a meterse un tiro en el pie, poner los descansos, y creo que es algo que funciona. Entonces, existe la posibilidad de utilizar la IA para justamente, por un lado, evaluar, conseguir datos, analizar y luego prevenir la adicción o el uso abusivo. En este caso, ¿qué reflexión te viene a ti a la cabeza, Cecilia? Pues, a ver, evidentemente, como siempre pasa en la inteligencia artificial, depende muchísimo de cómo la estés entrenando, y si hay una supervisión, qué variables utilizas, qué bases de datos le estás dando, qué prompts le estás dando, dependiendo de la fase de entrenamiento, de preguntas, etcétera, ¿no? Y lo que sí me viene por un lado es que, bueno, pues que me pongas un abuso del uso nunca va a ser suficiente importante. Es verdad que, por ejemplo, en aplicaciones de control parental es mucho más fácil porque a ellos les cuesta mucho más autogestionarte, con lo cual, pues le pones un tiempo limitado y cuando termina ese tiempo se acaba. Em, y, y por otro lado es eso, por un lado es el entrenamiento de la inteligencia artificial para que la estemos entrenando, si está con supervisión humana o no, y si se ve si está funcionando o no. Y luego estos avisos, ¿no? De los que se habla en este estudio. Como los avisos, en los casos de niños me parece relevante porque nos puede ayudar mucho a que, bueno, aunque se autogestionen, lo veo un poco entre comillas, ¿no? Eso nos toca a los padres o a los educadores, pero sí por lo menos poner un límite al tiempo de juego y evitar un uso abusivo de esto. ¿Qué pasa? Que por otro lado está la IA que fomenta mayor participación, intensificación del uso, aumenta el riesgo, y ayer lo veíamos, ¿no? En la parte de ética. Es algo que se usa habitualmente porque lo que tiene de fondo es que la inteligencia artificial tiene el poder de conocerte bastante mejor que tú mismo y que tú misma, ¿no? Y eso lo puede usar a tu favor viendo patrones de comportamiento y dándote una devolución de este patrón, tiene un riesgo de tal, toma consecuencias, etcétera, o puede hacerlo al contrario, que es para fomentar cada vez más el uso, usando esos agujeros oscuros, ¿no? Hablando de Sauron y demás, ¿no? Usando tu vacío de poder personal para, para su beneficio absolutamente, ¿no? Entonces, es ahí donde veo que hay riesgo. Para mí la aplicación de la IA dentro de los videojuegos para evitar el uso es complejo. Ahora, desde el punto de vista como profesionales, como padres, etcétera, sería muy interesante poder obtener esos datos y tener ese poder de esos datos, ¿no? Es decir, bueno, genial, tú juegas tantas horas al día con tal comportamiento, pero que eso me diga un reporte, imagínate, ¿no? Un reporte a mí como padre de cuál es el uso que está utilizando y cuáles son los riesgos posibles y qué cuestiones podría hacer para manejar mejor el uso. Y está jugando solo, está jugando con alguien, tiene mayores conflictos con otras personas, porque si sumamos el que tengo un uso abusivo, una dependencia
con conflictos, con situaciones complicadas de abusos de poder, de manipulación, lo que decías ahí de me están mandando enlaces que yo no controlo, ¿no? Todo eso que lo están utilizando las grandes multinacionales que llevan estos juegos para su propio beneficio, no está a nuestro beneficio y podría estarlo, ¿no? Porque en realidad tiene la capacidad de leer patrones y si esos patrones yo como persona pueden hacerme reflexionar o como padre me pueden hacer reflexionar sobre mis hijos y qué puedo hacer al respecto. Tienes totalmente la razón. Es decir, yo creo que una de las claves está en esa inteligencia artificial está siendo utilizada por esas empresas en un beneficio lo más semiéticamente posible, ¿no? Porque ellos siempre te van a decir, yo tengo que tener un beneficio, yo tienen que jugar porque si no, no tiene sentido que está mi juego, pero a la vez tiene que haber un uso responsable o ellos te promueven un uso responsable, ¿no? Ayer estuvimos hablando de los eSports, de cómo la inteligencia artificial de Riot se utiliza para prevenir un comportamiento insultar o descalificar en los chats y demás, ¿no? También intenta en el Fortnite y en alguna más se está intentando, ¿no? El anti-chat y demás en Among Us, no, en el otro, en el que van, en el Fall Guys, también lo hay, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y entender que a lo mejor esa inteligencia artificial la podemos usar nosotros, como tú dices, para conocer mejor a nuestros hijos, o a nuestros familiares o a nosotros mismos, a mirarme el reporte, ¿no? Hay una aplicación que tenemos en el móvil que se llama Bienestar Digital para aquellos que son Android y Apple, no me acuerdo bien cómo se llama, ¿vale? Pero también existe, donde te dan un reporte de las horas de consumo de los diferentes aplicaciones que tienes, en este caso, en el móvil, ¿no? Entonces, es una aplicación muy interesante porque te dice, hoy has consumido 4 horas, 2 horas, 3 horas, no, 1 hora. Y te dice cuáles son las aplicaciones. Te dice incluso la cantidad de notificaciones que te llegan. Te dice las veces que has activado la pantalla y lo has visto. Te da una serie de datos que es un principio de información interesante, en el que yo personalmente hacia mí mismo lo utilizo para dar mi feedback. Decir, ostras, pues me he pasado con tal. Es más, puedes limitar el tiempo de uso. Y aprender a frustrarte en el que estás en un día, estás un lunes por la mañana, no tienes muchas ganas, te pones con TikTok, lo tienes 15 minutos, ¿no? Como lo tengo yo, y ya llevan 10 minutos, te avisa de que te quedan 5 y me he consumido el TikTok de un día a las 8 de la mañana. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Porque claro, ya darme cuenta y es aprender a decir, yo mismo hacia mismo, ¿qué se va a hacer? Entonces, me ha gustado porque me he imaginado una inteligencia artificial, ¿no? Que está analizando, te está viendo que llevas un consumo de videojuegos más habitual de lo normal y que te salga un mensaje, oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo personal? ¿Quieres hablar? ¿No? Estaría guay de ese tipo. Estuvimos hablando ayer de Her, la película Her, que es una película que la hace Jopé. No me acuerdo del nombre del actor, me salió al final de ayer y no, a última hora me acordé y luego no me sale. En la que en teoría es una persona que escribe cartas de amor y demás, una empresa que se dedica a escribir cartas de amor y se relaciona con una inteligencia artificial tipo Siri. Y es muy interesante porque trata de cómo la inteligencia artificial al final genera un vínculo, o él se genera un vínculo con la inteligencia artificial con él no genera ningún vínculo. Responde a lo que él desea, ¿no? Es más, hablando de la IA, de esa parte pervertida, que vamos a hablar un poco luego, ¿no? De uso abusivo, hay un capítulo de Futurama donde Fry se enamora de Lucy Liu, versión robot. No sé si tú has visto alguna vez Futurama. Sí, no, Muchas, sí. qué bonita la cultura de la gente que nacimos en los años 80 y 90. Es maravilloso. Qué bonita. Y Fry se enamora y además queda muy bien porque explican de que Fry es el único de ellos que no tiene la psicoeducación suficiente para entender que es una máquina que está creada para él, que lo que él quiera lo va a cumplir, ¿no? A él le dicen, no te han dado la charla, entonces le ponen la charla en la que en teoría se produce un mundo distópico donde solo hay una relación entre tú y el robot, ¿no? Y que tienes que aprender a gestionar esa parte, esa gestión. Y eso es interesante por esto mismo, porque a veces tenemos que entender que somos, como psicólogos, quienes estén ahí, como formadores, como incluso programadores, necesarios tener una educación y una formación hacia la persona que va a utilizar esta herramienta que construimos o que está en la sociedad. Si somos capaces de dar esa herramienta, luego podemos hablar
si hace abuso porque desea o no, pero si somos capaces de darle esa prevención, la cosa está funcionando. A lo mejor a 2 personas no le funciona, pero a 85 sí. Y conseguimos que tengan un consumo o un uso aceptable. Porque el videojuego es algo que se quedará para toda la vida. Porque ha existido los juegos de mesa, han existido toda la vida los juegos, los videojuegos van a quedarse y van a existir. Y son necesarios. Y hay estudios que demuestran, como tú bien has dicho antes, que estimulan las funciones ejecutivas y cognitivas. Existen estudios claramente que nos indican que jugar a videojuegos puede ser muy positivo para la función de la inhibición, para la regulación, estoy pensando ahora mismo para qué más, para incluso la orientación espacial, la orientación temporal, porque no dejamos de ser animales que necesitamos el juego como modelo de aprendizaje. Exacto. Lo que pasa es que hay que saber usarlo. Y lo que llegamos un poco ayer, la conclusión, no sé si tú lo compartes, respecto a la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial no deja de parecerse a una inteligencia natural en parte, ¿no? Y que eso nos indica que puede ser una buena herramienta para hacer todo eso. Porque la inteligencia artificial nos puede defender de la inteligencia artificial. ¿Has visto? Bueno, dime. Dime, dime. A ver. Que si has visto Matrix, la última de Matrix, Matrix Resurrection. Sí, sí, la he visto, sí. Matrix Resurrection, más allá de que Matrix es una alegoría pues, para las hermanas Wachowski del tema de la transexualidad y demás, pero sí que deja una cosa clara la última película y es el paso de no estamos contra las máquinas, sino que las máquinas nos pueden ayudar a convivir con las máquinas. Entonces, una pregunta aquí que me encantaría que respondiera la gente que está en el chat es, que saldrá dentro de un ratito, tenemos un poquito de ley, ¿vale? Así que lo veremos más adelante si alguno escribe, es... ¿Creéis que la inteligencia artificial nos puede ayudar a usar de manera correcta la inteligencia artificial? Y a esto, hasta que ellos respondan, te pregunto a ti, Cecilia, ¿tú qué crees? Pues vuelve a ser lo mismo. Yo hace ahora un año, año y medio así, hice una publicación en la que hablaba de que al final la inteligencia artificial era como educar a un hijo, ¿no? Entonces, que depende mucho de qué valores, qué criterios les das para construirse y para tomar decisiones. Entonces, si la inteligencia artificial que controla la inteligencia artificial realmente es una solución para controlar eso, será un sí, si no será un no, ¿no? Porque vamos a llevarlo al, bueno, un humano es capaz de controlar a otro ser humano, pues sí, lo hace, pero hay muchos claroscuros éticos en ese proceso. ¿No? No creo que afecte tanto precisamente a una inteligencia artificial, pero va a depender mucho de los criterios que utilicemos para esa regulación, ¿no? Entonces, ciertamente, si por ejemplo está habiendo un uso, digámoslo así, fraudulento de una inteligencia artificial que promueve una adicción de manera encubierta, va a ser mucho más fácil detectarlo con una inteligencia artificial que contraataque, porque nosotros no podemos estar todo el día mirando un chat, ¿no? Pero sí que es importante el análisis de esos datos, ¿no? Por lo que hablábamos ayer. Si en TikTok de repente pues una chica aparece con una camiseta corta y le quitan el vídeo, pero hay otra que aparece con todo el pandero moviéndolo de arriba para abajo con un tanga y no se lo quitan. Bueno, vamos a ver, veámoslo así, ¿no? Y luego lo puedes llevar al extremo en el que no es en este caso porque es en adicción, pero sí pasa en redes sociales que dices, bueno, es libertad de expresión, no es libertad de expresión, entramos en claros oscuros complicados. Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico probablemente es lo más óptimo, ¿no? Por el Mm, nivel de gestión de datos que tiene una inteligencia artificial, necesito otra inteligencia artificial para, para manejar eso. Ahora, que eso sea viable cuando al final quien programa el videojuego es quien tiene el control del código, pues yo sería la primera que te diría, vamos a ver, ¿qué me vas a meter tú en mi código? ¿Y para qué? ¿Para espiarme? ¿Para quitarme mi know-how? ¿Para qué? O sea, eh, entiéndeme, ¿no? Entonces, evidentemente, si fuera algo creado de una manera más abierta, mira, a mí se me está yendo la cabeza con esto. Basado, imagínate, en sistemas de blockchains de código abierto que permite que una vez se ha consensuado las reglas y no sé qué, si el 51% de la red no lo cambia, no se puede cambiar, ¿no? Estaríamos hablando de un modelo mucho más transparente. Es que me ha recordado por una asociación de ideas a un nuevo modelo que está surgiendo por ahí de voto responsable a través de blockchain de código abierto. Entonces, ujú. está muy interesante, ¿no? Pues en este caso sería un poco lo mismo, ¿eh? Si una serie de profesionales con criterio están regulando eso, eso es abierto, transparente para todo el mundo,
probablemente sirva y tenga su soporte, ¿no? Pero tiene que tener un criterio que no haya escondido otro criterio, porque si no, esto es la suma de la suma de un monstruo luchando contra otro monstruo que lo único que busca es control y no busca salud, ¿no? Entonces, ahí Ujú. ¿cuál es el objetivo final, no? La salud mental de las personas, entonces no hay ningún otro interés cruzado, perfecto. Nos dice por aquí Isabel, no veo por qué no, mientras no estén programadas para omitir información para que no sean alterados por terceros. Exacto, Isabel. A eso me refería. Y al final, ¿quién decide qué y a quién le va a afectar esa decisión? Justo, mira, hablando de TikTok, me pasó no hace mucho, bueno, hace ya, quizás estamos hablando de hace 3 años, en el que un amigo mío tenía una buena cantidad de seguidores de TikTok, entonces podía hacer directos. Y yo le dije, tengo un jamón, eres maestro jamonero. Digo, tengo un jamón. Dice, venga, lo vamos a emitir en directo cómo se corta un jamón para que la gente lo aprenda. Empezamos con el vídeo, empieza a hacer, a pelar el jamón, tal, de repente a los 3 4 minutos, un poco más, 10 minutos, ¡fua! Nos tiran la conexión. TikTok le canceló y le penalizó un mes sin poder subir contenido a redes porque en teoría había promovido contenido violento. ¿Vale? Ya le sigo. Y me dio mucha rabia porque en esos entonces era habitual que TikTok me diera dos contenidos. Hay un monólogo de un humorista español que decía que TikTok era como el viejo del pueblo, que decía, te conozco, sé que te gusta la jardinería, te gusta, pero bueno, te doy 3 de jardinería y luego te pongo una chica en pelotas, a ver si cuela. ¿No? Y cada 3 te va una chica en pelotas. Eso fue al principio TikTok. Así nació TikTok, hacerme favor. Vale, entonces, a lo que voy es, cuando estaba, me salían imágenes además me generaron mucha impresión de perros matando a otros perros. Buscar contenido de perritos, ¿sabes? Que siempre lo sale, ¿no? Perritos o gatitos, lo que te guste cada uno, y de repente me aparecía una mujer gritando porque un pitbull o un perro de PPT había cogido por el cuello a un Yorkshire y la había destrozado, ¿no? Entonces era un logito de por tu culpa, y me da rabia de que ese contenido, es más, TikTok me lo ofrezca, el algoritmo me lo ofrezca, pero en cambio, a mi amigo que está pelando, que está preparando un jamón y está enseñando cómo puedes tú hacer un jamón para Navidad, o además fue en esta época más o menos, y sepas cómo se prepara un jamón para hacerlo bien, te lo penalice. Entonces, ¿quién está detrás? ¿Es humano? El humano, en teoría, hace la alerta y la inteligencia artificial decide. Hay videocasos de gente que por tener una rodilla de determinada manera cerca de una zona de pecho, es decir, por estar con la rodilla por encima, aquí y tal, se piensa que es un pezón y se lo cancelan, ¿no? O te cancelan por Ahí determinado entra también, comportamiento. Dime. que ahí entra también la capacidad todavía que tiene la inteligencia artificial para diferenciar entre un codo y un pezón. Eso es lo que te digo, ahí ya, pero es verdad que es complejo, es complejo. Claro que es complejo. Entonces tenemos que darnos cuenta también de esa parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en pañales. En parte sí, estuvimos ayer hablando de los diferentes tipos de inteligencia artificial que hay. Pues tenemos la estrecha, tenemos la fuerte y tendríamos la estrecha y amplia, y tendríamos la superinteligente, ¿no? Aquella superinteligencia sería la que es capaz de tener conocimiento sobre nosotros mismos. Nosotros ayer llegamos a la conclusión de que algo que nos hace humanos es el metapensamiento o la metacognición, ser capaz de darnos cuenta que estamos pensando. La inteligencia artificial por ahora no. Aunque tú le preguntes a ChatGPT, tú le puedes preguntar a ChatGPT si sabe que existe. Y te va a dar una respuesta, pero te va a dar una respuesta como modelo de lenguaje, a partir de su aprendizaje de textos y conocimientos, pero no te va a contestar como inteligencia artificial de verdad, sino como modelo de lenguaje. Es más, se intentó al principio dar unas contestaciones y se reentrenó para que no las diera. Pero es verdad que por lo que tengo entendido, los de OpenAI decían que no, a ver, es que es un modelo de lenguaje, entonces te va a hablar como modelo de lenguaje, no como ser que tenga conciencia de su existencia o de su conocimiento. Más allá de que haya habido por ahí, no sé si es verdad o no, una inteligencia artificial que tuvieron que apagarla porque se dieron cuenta de que estaba teniendo conocimiento sobre sí misma. Y haciendo preguntas muy raras. No lo sé. Esto, Cecilia, yo sé que tú sabes más de este tema. Yo soy más de eSport. ¿Tú qué opinas? Ahí no.
está entre el bien y el mal. Son estas típicas cosas que como hay muchos intereses encubiertos y conflictos éticos, se quedan entre vela y uno no sabe muy bien si ha sido verdad o no. Así que supongo que a todos os sonará el tema de que OpenAI echó a... Es que yo y los nombres no se me quedan en la cabeza, ¿no? Pero lo echó porque había un conflicto con la nueva que está basada creo que es el ChatGPT Mini o uno de Ujú. estos proceso de razonamiento, no me acuerdo ahora mismo del nombre, estaba ya, hacía razonamientos matemáticos al nivel de un niño de 5 años y eso podía tener conflictos y demás, ¿no? Entonces, ahí hubo un conflicto interno porque había una corriente que quería continuar con ese desarrollo y otro que la quería acabar. Pero eso es todo lo que se sabe. No se sabe muchísimo, muchísimo más, ni probablemente lo sepamos. Ahí ya están intereses políticos, intereses económicos y intereses que tienen que ver con ¿cómo se llama? Con patentes. ¿Vale? Ujú. Entonces, como ya entramos en un terreno complicado, no se sabe muy bien. A ver, si pensamos que tiene un razonamiento de niño de 5 años, un niño de 5 años es cuando por fin se da cuenta de que existe. Entonces, la probabilidad de que eso parezca cuando me lo estás equilibrando a un niño de 5 años es alta. Supongo que le caparían ese proceso. Para mí, en este caso, lo más grave es eso, que si al final toma conciencia, o incluso aunque no tuviera conciencia, tal cual le entrenes, tal cual va a responder. De hecho, hay un chat GPT por ahí que era como no era un chat GPT como tal, era una inteligencia artificial de código del lenguaje que estaba sin capar, ¿no? Y tú podías hablar como si fueras un hater con él. Entonces le insultabas y él te insultaba, ¿no? Entonces, vi algunas publicaciones en LinkedIn y era curioso, ¿no? Entonces, si tú lo entrenas para ser educado, será educado. Si lo entrenas para ser sabio, será sabio. Si lo entrenas para caparte ciertas cosas, hasta capaz. Hace poco, el otro día veía un vídeo en el que le preguntaron a Alexa, creo que era, quién es Trump y dijo que el conocimiento estaba vetado y dijo a la otra candidata y entonces dijo, no podemos hablar sobre política. Esto fue la respuesta de Alexa, ¿vale? Le pregunta lo mismo sobre la contrincante de Trump y pone que es Sí. una mujer que no sé qué, que no sé cuántos, tal, 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 ¿no? Entonces dices, "Uf, tela lo que hay de cortar ahí porque, claro, me las he entrenado con intereses partidistas, con mejor o peor intención, yo ahí no voy a entrar, pero está sesgado. Nos dicen por aquí cositas. Hubo Vale. un vídeo que circuló por TikTok en el que una persona se quitaba la vida y tardaron mucho en quitarlo. Fíjate qué grave esto, ¿no? Y si no recuerdo mal, Facebook hace unos años censuró la imagen de Venus de Sí, Basten cierto. por Ujú. pornográfico. Claro, Sí. estas son cosas que a veces es que no está bien entrenado y otras veces, pues como he puesto el ejemplo de Trump en este caso, que hay intereses secundarios. Entonces, ¿cómo regulamos esto, no? Y al final, nos guste o no nos guste, creo que en gran parte el mundo lo sigue moviendo el poder y el dinero. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer nosotros? Que seguro que se pueden hacer cosas para que estas grandes corporaciones que sí fomentan la IA sin impunidad para usarlo a favor de una adicción, no te dirán nunca que es así, pues como las casas de apuestas, ¿no? Que petardean y además hubo un boom de adolescentes con adicción con todas las casas de apuestas y les captan en la calle y no sé qué, y a las 2 de la mañana, y eso es brutal. De hecho, por ejemplo, si te metes en Shein y en Temu, están Ujú. diseñadas para que hagas compra compulsiva. Totalmente diseñadas para eso. Ahora, si tú lo sabes y eres conocedor de eso, vas a evitar hacerlo, pero si no, no. Entonces, Ujú. quizás, mira, esto se me ocurre también ahora, se podría usar la inteligencia artificial para entrenar a las propias personas a detectar estas conductas abusivas para que el propio humano las detecte, ya no solo que te lo diga la inteligencia artificial. Me parece muy buena idea. Sí, a ver si conseguimos por ahí algún promotor, alguna persona que nos financie, y ahí nos ponemos a ello y nos ponemos enseguida a hacerlo, no hay ningún problema. Tienes razón. Quizás esa es la idea que podemos sacar de aquí. Existe la opción de que la inteligencia artificial puede tener un uso preventivo. Depende muchas veces de quien tenga ese poder de uso preventivo de la inteligencia artificial, ¿no?
Esto pasa un poco como en su momento YouTube, como en su momento Twitter, como en su momento Facebook. Hubo una inversión bestial en que esas aplicaciones entraran en nuestra vida de una manera en la que no penalizara. Me explico. YouTube, al principio, yo me acuerdo, y los que estemos aquí, me imagino si sois mayores y hemos dicho ya que somos un poco boomer, conocéis YouTube sin anuncios. O sea, sin anuncios a no ser que ese vídeo tuviera más de, no recuerdo mal, 10.000 visualizaciones. No había ningún anuncio. De 10.000 a 100.000 creo que era el anuncio de 3 segundos antes. Y a partir de 100.000 ya te salía el anuncio entero en medio, ¿no? Entonces, llama mucha atención porque eso promovía ver contenido de gente que no había consumido, ¿sabes? Que no eran famosas. Entonces te decías, pues mira, este vídeo me lo puedo ver entero que nadie me va a molestar. A día de hoy está el YouTube Premium, que yo creo que no existe para nadie. El día que alguien le da a que sí a YouTube Premium, yo creo que hace una fiesta ahí en las oficinas de YouTube. Pero aún así nos genera muchísima insatisfacción y frustración poder, yo que lo utilizo como el mejor hilo musical de fondo, ¿no? Decir, oh, madre mía, la publicidad. Encima que te pone una publicidad que te fastidia la música, ¿sabes? Si estás utilizando música relajante para estudiar, te la fastidia. Y no sé si se dan cuenta que muchas veces dejamos de consumir eso porque hay anuncios. Y de repente te sale varios tracks sin anuncios y vuelven a ponértelo. Es decir, utilizan un refuerzo variable. Quien utiliza mucho eso es Spotify. Spotify normal te da a lo mejor dos, tres canciones, luego te mete publicidad, cuatro, cinco, y sobre todo si es un domingo por la mañana, es muy diferente a un lunes por la tarde, en cuando te da la publicidad. Porque lo tienen estudiado y tendrán entrenada su inteligencia a dónde incluir las cuñas y qué tipo de cuñas introducir. Claro, es Entonces, que, dime. no, sigue, sigue. No. Era porque como te veía callada, digo, meto algo. Es que, bueno, una de las cositas que nos dice por aquí Isabel Alonso, yo soy de la generación Z, jajaja. Una de las cosas es que a mí me parece brutal porque a nivel de investigación, en este tipo de patrones y usos, etcétera, hay mucho en la parte marketingiana, ¿vale? Ujú. Para manejo del comportamiento en ventas y en la parte financiera, y hay poco en psicología. Entonces, se está desequilibrando muchísimo. Recuerdo además que yo soy parte de APA y nos Ujú. llega un email diciendo, por favor, todos aquellos que estéis trabajando con estudios basados en inteligencia artificial, pasarlos porque lo está haciendo todo el mundo menos nosotros, cuando nosotros sabemos cómo funciona el cerebro y las primeras redes neuronales, una parte se desarrolló para entender cómo funcionaba el cerebro. Entonces, lo paradójico es que ahora parece que la psicología no entra nada aquí cuando en realidad está totalmente asociado, ¿no? O sea, nuestro cerebro es al final una inteligencia artificial en la que entra un prompt, no sabemos muy bien lo que pasa y sale una serie de informaciones fuera que has hecho una interpretación de la realidad. Claro, estamos llenos de sesgos. En la inteligencia artificial lo podemos modificar, ¿no? Pero claro, ¿dónde quedamos nosotros en toda esta dimensión, ¿no? Tenemos que aprender a entender cómo funciona nuestro propio cerebro, incluso la inteligencia artificial, y cómo funcionan esos algoritmos que están utilizando en nuestra contra, a nuestro favor, para poder tener decisiones conscientes. Pero desde unas votaciones en una asociación a nivel político, nivel social o nivel dentro de casa, ¿no? Hoy hablaba con una persona, la típica persona que tiene una personalidad narcisista, que tiene una gestión emocional brutal, que ejerce poder sin que lo notes, y como la mayoría de las personas que tienen bajo posición sociocultural, que no tienen conocimiento, nunca las han enseñado, e incluso hay muchas veces que han crecido sin cariño, esas personas les sirven de acogimiento, ¿no? Entonces le hacen caso sin dudarlo. De hecho, en un evento que no era ni siquiera de esto, fuimos a un evento mi socio y yo, y había una mujer que estaba dando la charla y era una mujer con cierto poder adquisitivo. Y además llevaba el típico botox puesto, ¿no? Y cómo, no, la verdad que la mujer era muy inteligente. Pero Sí. nos llevamos a plantear los dos, oye, ¿el botox es una medida de posición social? Llegamos a la conclusión de que sí. Entonces, te Ujú. hago más caso de manera inconsciente, salvo que me dé cuenta, por llevar botox, porque pienso que tienes más poder y más dinero Pero porque no eso, tengo criterio. Entonces, estas son las cosas que tenemos que aprender.
Mira, una de las cosas, eso ocurre, estamos divagando un poquito, pero no está mal. En la charla son 2 horas, así que podemos divagar un poco. En la película Atrápame si puedes, donde DiCaprio es en teoría un estafador, que está basado en un hecho real, donde lo primero que hacía el padre es aparenta. Y en España tenemos siempre como ejemplo, a veces en terapia, del Lazarillo de Tormes y el licenciado, donde aparentar da mucho más que ser. Y al final los psicólogos tenemos un problema porque esto que me acabas de decir, Cecilia, lo he visto muchísimo en congresos de deporte y demás. Nosotros, como trabajamos desde nuestra responsabilidad y nuestra ética y nos la creemos, porque es que encima el psicólogo se la cree, no intentamos llegar a momentos de poder o cúpulas de poder donde podemos cambiar la situación, podamos intervenir y podamos hacer. Al final, como tú dices, ¿quién se lo queda marketing? ¿Por qué? Porque vende o porque regula la venta. No sé si vende o no vende, pero regula la venta. Y al final nosotros vamos a traspié diciendo, oye, al de marketing, chico, que esto es una herramienta, ten cuidado, úsala bien, ¿no? Tal. Entonces, muchas veces tenemos que ser los adalides de decir, oye, esto es una herramienta muy sensible en nuestras manos, primero para entenderla, para comprenderla y para saber usarla, ¿no? Porque al final, una cosa que incluso nos pasa como psicólogos es que nosotros nos dedicamos a las enfermedades mentales, a los trastornos, una leche. ¿Sabes? Trabajamos con personas que están desde el ámbito de estar perfectas y buscan el alto rendimiento, es decir, la mejora, la, la, el emprendimiento, el talento, ¿no? Muchas veces en recursos humanos de talento de las grandes empresas no hay psicólogos, hay otra cosa. Exacto. O se dedican Y a gestionar nóminas solo. sí, o algo así. Entonces, al final, el psicólogo está o reivindicado porque no te ha conseguido trabajo como psicólogo en nóminas, o está en recursos humanos, hay un poco, en recursos humanos de prevención, un poco para quien esté mal. Pero, ¿quién mejor que un psicólogo que conoce cómo es la mente, la cognición, la capacidad, las emociones, para estar en la selección del personal? Exacto. Y la sensibilización con el talento, ¿no? Si queremos una promoción real de nuestra empresa, que luego podemos entrar a decir, es que yo tengo ego, no me traigas a nadie mejor que yo, tú que eres psicóloga, no me traigas a nadie mejor que yo, que a ver cómo gestiono yo esto, ¿sabes? A ver si me va a quitar el puesto, que aquí estoy muy calentito. Pero eso ya es otra historia. Ahí entraríamos ya en otra cosa. Eso, La realidad es que la inteligencia artificial, como tú dices, si se entrena, vale para cualquier cosa siempre que sea entrenada, siempre que sea bien entrenada. exacto. Nosotros en nuestra empresa la utilizamos para detectar bloqueos estructurales que impiden que el talento se use para sí mismo y para la empresa en el lugar apropiado y a tu favor, ¿no? Porque es lo que digo, Ujú. no, ser creativo es maravilloso. Díselo a una persona creativa, como a mí a veces me pasa, lo que lo de focalizar, como cuando estás cansado, es como encontrar oro, ¿sabes? Porque dices, "Buah, tengo 3 ideas en la cabeza y no sé cómo ordenarlas, ¿no? O quien tiene muchas funciones ejecutivas y luego no es capaz de adaptarse al cambio, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas hay que medirlas y la inteligencia artificial las puede medir al igual que el comportamiento. El tema es que eso, en manos de quién está y que, invitando a todos los que estáis aquí participando, el saber esto y favorecer que esto se use en una dirección correcta es fundamental, ¿no? Si no hay demanda, nadie se va a poner a hacerlo, ¿no? Pero realmente yo creo que como padres, incluso como personas, ¿no? Yo quiero saber cuándo se me está yendo la cabeza con un juego. A mí me cuesta porque he tenido abusos, pero de una semana y media y luego ya paraba, ¿no? No ha sido... Pero bueno, con la comida no me pasa lo mismo, ¿eh? Tampoco me paso, pero yo y el dulce, ¿sabes? Es como, ay, regúlame marinero, que no sé cómo hacerlo, ¿no? Pues bueno, ahí no sé si nos ayudaría una inteligencia artificial, que sí, porque ya se están utilizando en gran parte, y el lenguaje es muy predictivo del comportamiento, si se sabe leer bien. Exacto. Entonces, aquí mismo, las propias conversaciones que están teniendo en los videojuegos, bueno, de hecho nosotros hemos desarrollado un juego, que es un juego de mesa y tal, en el cual nosotros medimos el comportamiento humano para mejorar su desempeño y porque tiene un factor, ¿cómo se llama esto? Predictor. Pues lo mismo Ujú. pasa, ¿no? ¿Por qué no usar el juego para tener datos sobre mí mismo y poder manejar mi abuso y poder manejar mis propias destrezas? Oye, ¿y si realmente tengo una capacidad ejecutiva maravillosa, una atención, como hablábamos el otro día con el Call of Duty, ¿no? En el Call of Ujú. Duty hay un estudio que habla de que las personas que juegan mejor al Call of Duty tienen una correlación alta con la atención dividida, ¿vale? Tiene una gran gestión de la atención dividida.
Pues bueno, pues yo ya sé que si en un trabajo que a lo mejor requiere atención dividida, lo tengo, ¿no? Y hay que considerar también que los videojuegos es algo cultural ya. Entonces, tenemos que unir todas las herramientas que tenemos, videojuegos, inteligencia artificial, para prevenir las adicciones y fomentar una cultura responsable de algo que puede ser maravilloso. Claro. Incluso existen estudios, más allá de Call of Duty, de League of Legends, que tienen un impacto muy positivo en las funciones ejecutivas, como hemos hablado antes. Pero también yo pienso en Candy Crush. El Candy Crush es un juego en que necesitas planificar tus siguientes dos, tres movimientos, cuatro, para conseguir el objetivo de pues, conseguir destruir determinados dulces. Pero no deja de ser muy similar al ajedrez. En el ajedrez también hay una preparación, hay una planificación y una preparación de lo que vas a hacer para poderlo y estimula la parte cognitiva. Antes de entrar en la charla, un compañero mío eh, ponía en las redes, en LinkedIn, que se está demostrando que el cerebro del niño, si está estimulado con música, en la creación y en la escucha de música, tiene un impacto positivo en la creatividad. Entonces, todo ello, si sabemos y aceptamos que eso es, porque el videojuego no va a ser. Con un uso responsable, Exacto. ¿no? ¿Te parece que Entonces, pasamos al lado oscuro? sí, vamos a pasar aquí. Creados para corromper a los hombres y dominados a su merced. Esto te toca a ti. Esta parte te toca a ti. Bueno, pues bueno, como hemos visto el lado bonito, ¿no? El lado oscuro ya lo intuimos, pero como decía antes Antonio, al final se trata de utilizar la inteligencia artificial para medir el comportamiento del usuario, ver cuál es el mejor momento para dar el reforzador que está esperando para mantenerle enganchado al juego, ¿vale? Entonces, como en este estudio, ¿no? Nos habla, que lo hemos estado hablando anteriormente, para ver patrones de juego saludable, y pero también para optimizar la retención de jugadores que intensifique su uso. Si pongamos que intensificar el uso de una forma responsable, garantizando que lo equilibra con otras áreas de su vida, no tendría problemas, ¿no? Pero esto plantea una responsabilidad ética en la empresa de videojuegos, porque en realidad muchos de ellos buscan obtener dinero, ¿vale? Entonces, de hecho, cuando nosotros planteamos que nosotros nos vemos por el mundo de los videojuegos, no somos un videojuego al uso ni nada por el estilo en nuestra empresa, pero pues sí nos hemos relacionado con todo ese sector. Y recuerdo que conocía a unos que me decían, bueno, Cecilia, ¿por qué no metéis compras en la app? ¿No? Esto es súper rentable, lo de las cuentas en la app. Este tío en nada de tiempo ya tiene 68 trabajadores, 10 millones de euros facturados. Este número me lo estoy inventando porque no me acuerdo lo que me dijo en concreto, ¿vale? Pero por Vale. allá andaba, etcétera. Bueno, estupendo, ¿no? Pero aquí, como decías tú antes, como psicóloga me entra y como persona digo, mira, no. Y además que mi modelo de negocio es otro. Entonces, no. Yo lo que quiero es que la gente viva mejor en su puesto de trabajo y dé más rentabilidad a su propia vida y a los de la empresa. Con lo cual, no. Pero para ellos, mantener a la persona enganchada y comprando cada vez más es lo que les produce rentabilidad. Pues claro, esto es complejo porque para que esto no lo fomentara, tendríamos que plantear que los juegos no tuvieran ese uso que invita a la ludopatía, porque están diseñados desde un reforzador variable, es decir, a veces Exacto. sí y a veces no, con una cierta aleatoriedad. El ejemplo que ponías tú ayer, Antonio, de me gusta, ahora lo cuentas tú el ejemplo. A él le Vale. pasó una cosa con una skin y Ujú. lo que hizo, lo que hacía el propio videojuego, pues para que acabara pagando más dinero por comprar lo que a él le gustaba. Entonces, lo que más me gusta lo pago más caro, lo que menos me gusta te lo pongo más barato, te pongo mega super ofertas que terminan en 2 días, bajo presión, bajo demanda, ¿cómo se llama? Que hay bajo el principio de escasez, todo esto que ahora Sí, mismo además a la orden del día en los maravillosos funnel de venta, súmalo a un proceso de juego que asocias reforzadores naturales sobre estimulación visual, cognitiva, de estímulos, una historia que te mantiene enganchado.
Y ahí está todo ese lado oscuro en el que al final, como me descuide, con que tenga un problema relativamente significativo en mi día a día y no lo sepa gestionar y no me has enseñado a gestionar, voy a tirarme horas jugando, pues porque tengo problemas en la pareja. Yo esto lo he visto mucho, ¿no? La típica problema de pareja, que tú además habrás visto algunos que trabajas Mm. con terapia de parejas, en el que al final pues suele ser hombre, pero no tiene por qué ser siempre así, acaba enganchado a los videojuegos porque no quiere discutir, pero eso genera un efecto rebote porque la otra persona no se siente escuchada y ahí va. En esa parte tienes toda la razón. O sea, lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando estás poniendo este ejemplo, y ahora voy a hablaros de lo que estuvimos hablando ayer, hablamos ayer de dos cosas respecto a esto. En este caso hay una gran empresa, Riot, que es la dueña del League of Legends, del Valorant, del TFT, que pues son juegos, vamos a hablar de League of Legends, es un juego que está sentado, que gusta, es un eSports, que tiene una opción que se llama Ranked. Los ranked son partidas aleatorias donde tú puedes elegir como mucho a un compañero, pero el resto normalmente son aleatorios, para tú promocionar o intentar conseguir subir en tu clasificación por victoria. Entonces, imaginaos que Riot, que puede ser así, seguramente sea o no lo sabremos nunca, tiene todos los datos respecto a cómo es mi estilo de juego y hace un perfil de mi estilo de juego. Si soy agresivo, si soy defensivo, si soy calmado, si no, si cliqueo mucho, si hago mis clics, si no los hago, mis clics fallo los clics, ¿no? Si sé hacer combos con mis manos. Y genera un perfil. Y me posiciona respecto con otras personas. Cuando eso ocurre, el juego puede predecir con un nivel de bastante fiabilidad si vamos o no a ganar la siguiente partida. Porque ya sabe de mí. Estamos hablando que hay personas que pueden llegar a jugar a 1000 partidas al año, partidas muy constantes. 1000 partidas al año son 3 partidas al día. No es que es tanto, son hora y media de juego cada día, trepitos y flautas. No es tanto para un nivel alto de juego. Luego puede crear un perfil. Entonces, puede Riot o puede la persona que esté detrás decidir si quiere, por un lado, ser totalmente aleatorio y lo que pase pasará, o voy a retener a estos jugadores. ¿Cómo los retiene? Lo retienes con lo que acabas de decir tú, Cecilia, ¿no? Con la razón, con el programa de razón variable. Es decir, va a haber una razón que no te voy a decir cuál, de manera variable, que va a hacer que tú consigas tu objetivo. En este caso, ganar. En el caso de la saga perras, conseguir X dinero. Quien sea psicólogo seguro que lo ha estudiado porque es lo que nos enseñan desde primero de carrera. Y eso pasa también en los videojuegos para engancharte. Porque el videojuego, con diferencia a las tragaperras y a otras prácticas, tiene una cultura. Porque a esto hay que sumarle tu sensación positiva al ver Arcane, ¿no? El vídeo de la serie de League of Legends. O al ver videoclip de ello. O a ver el mundo que rodea League of Legends, que rodea Valorant, o Minecraft, o cualquier videojuego. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Y el ejemplo de ayer que también hablamos es que yo hay un personaje que me gusta mucho jugarlo, que es Sona en el League of Legends, me gustaba. Dejé ese mundo hace mucho tiempo, gracias, lo dejé ya de tiempo. Y durante mucho tiempo ellos cada 3 meses cambian lo que sería, por así decirlo, las ofertas de skin. Una skin, que me encantó, como dijo Cecilia ayer, son los vestiditos de tus campeones. ¿Cómo quieres vestir a tu campeón? Las Barbie tienen sus vestiditos, pues los campeones del League of Legends tienen sus vestiditos, o del Minecraft, o del Fortnite, son cómo vistes a tu personaje, a tu campeón. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, hay un personaje que me gusta mucho, al cual, por lo que sea, la inteligencia artificial predice que la skin que a mí me gusta no me la va a dar con oferta, me va a dar otras similares o de la misma colección de otros personajes. Pero justamente esa, la cual yo cada 3 meses daba a actualizar, a ver cuál me salía, yo estaba todo ilusionado a ver si me salía en oferta, no me salía. Y yo tenía claro en mi cabeza que o estaba en oferta o no la compraba. ¿Qué pasó? Que no la compré, porque fui capaz de sujetarme y decir que hasta que no estuviera, pero mucha gente no lo hace. Ya has puesto el ejemplo de Timo, has puesto el ejemplo de Shane, en el que la inteligencia artificial es capaz de darte, a partir de una predicción, contenido que tú, si no sabes tener ese autocontrol, puedes llegar a tener un consumo problemático. Y pedir cajones y cajones de cosas, porque, ay, mira qué interesante esto, ay, mira qué interesante esto, ay, mira qué interesante esto. Y al final vas haciéndolo porque lo que interesa a Timo y lo que le interesa a Sony es venderte cosas.
Lo que hagas tú con las cosas, así le importa un bledo. Le importa es que lo vendas, ¿sabes? Entonces esta parte está ahí también y tenemos que tenerlo claro porque la inteligencia artificial puede ser utilizada de esa manera. Por muy bien que esté entrenada, por muy bien que esté, alguien puede darle un clic y decir, vamos a hacer que la gente se quede con nosotros un tiempo más. Porque justamente ahora, imaginaos, el LoL, el League of Legends, compite contra el Dota. El Dota es lo mismo que el League of Legends, son dos videojuegos, dos MOBAs que compiten. El Dota sale gratis, que no es free to play, no está gratis, pero imagínate está gratis. ¿Qué hace el LoL para no perder su fanbase, su base, sus jugadores, sus gamers? A lo mejor buscará que te retengas. ¿Y cómo te retiene? De todas maneras, te dan skin, te dan promoción, te dan nuevos eventos o genera por debajo la capacidad de que no sepas autorregularte bien en los juegos y cambies la percepción y te enganche más. Puede ser una parte de ese anillo para prever, para que los hombres se pierdan en las sombras, ¿no? Se vayan con Sauron, por así decirlo. Y además, lo hemos estado hablando estos días, muchos de Ujú. los juegos, especialmente tipo, bueno, shooters, también cuando tienes objetivos, ¿no? Lo bonito que tiene un juego, para bien y para mal, es que si está bien diseñado, tienes objetivos altos, pero alcanzables de manera secuenciada, ¿no? Entonces, las personas que realmente buscan y tienen una motivación de logro, van a encontrar una gran satisfacción ahí, también una gran frustración cuando no cumplen eso, ¿no? Entonces, si te van diseñando el juego en la medida exacta en la que tú recibes recompensa, pero a la vez te supone un reto y puedes seguir escalando, tienes lo que no tienes en tu vida. Y eso tiene su aquel, ¿no? Por eso es tan importante aprender a hacerlo en tu día a día y aprender de los juegos para hacerlo en tu día a día. Eso también es muy bueno. Pero si no, ellos lo van a estar utilizando. Es decir, eso que para ti supone algo tan complicado en la vida real, en el juego es sencillo y más se utiliza la inteligencia artificial para facilitar ese juego. Lo curioso de este asunto es que en los juegos, como hay una gran transacción económica en muchos casos, no todos los casos, se está actualizando muy rápido la inteligencia artificial, pero en los procesos educativos que se podría hacer para secuenciarlos y para hacerlos más fácil y utilizar la gamificación en ese sentido, se está haciendo de manera muy lenta. ¿Por qué? Porque al final aquí hay una transacción económica y en el otro lado no. Y al final el dinero mueve la vida, entonces es verdad que uno de los grandes problemas que tenemos es justamente lo que acabas de decir. ¿Por qué vamos por detrás? Porque nosotros no vendemos beneficio económico. Vendemos en teoría beneficio emocional que luego va a tener un reporte en beneficio y en calidad de vida, ¿no? Que lo más difícil que hay, un poco trayéndolo y otra vez abriendo un poquito la ventana de lo de Valencia y demás, lo más difícil que hay en esta vida es vender a un político o a un gestor la prevención primaria. La prevención primaria es aquella que evita que ocurran las desgracias en la medida de lo posible. Claro, ¿cómo vendes? Que si te gastas hoy, ponemos 100 millones de euros, a lo mejor dentro de 10 años no tienes que gastarte 10.000. Pero es a lo mejor, porque no sabemos si va a ocurrir o no, pero tú sabes que esa prevención primaria va a ayudar a prevenir esa situación. ¿Qué ocurre? Que en el mundo que vivimos de la inmediatez, eso es imposible. ¿No? Es como cuando acude la gente a terapia, que incluso nosotros mismos nos podemos sorprender si alguien está en un momento de creo que me va a pasar algo o creo que le voy a pasar mal, vengo ya al psicólogo. Muchas veces nosotros no tenemos ni herramientas en esa situación, no somos normalmente bomberos, en los gabinetes somos un poco bomberos, es, ostras, que no hay fuego, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? No necesito fuego, vamos a crearlo, no, hombre, no vamos a crearlo, pero sí que en esa situación a veces es difícil gestionar esa parte. Y en esto ocurre. En esta parte, con muchas veces la prevención primaria, que somos expertos los psicólogos en la prevención primaria de la salud mental, porque los médicos y los especialistas en esa parte no se dedican realmente a eso, somos nosotros los que podemos prevenir a partir de la psicoeducación. En el mundo actual está penalizado porque no tiene transacción económica. Es algo más ético. Sí la tiene, pero no aparenta, más bien. Claro, también es una cuestión de perspectiva, ¿eh? Porque cuando haces números, salen. Sí. Lo que pasa es que lo difícil es hacer números y cambiar esa perspectiva, porque la otra es más fácil, ¿no? Es dinero fácil, pisando cabezas, aprovechándote las debilidades de los demás. En la otra es, ganemos dinero generando una sociedad más responsable, una empresa más responsable.
una transacción más responsable. Es verdad que miras más a largo plazo, menos a corto, eh, pero mira, esto me recuerda a, no sé si tiene todo que ver, pero me recuerda a lo estábamos hablando el otro día, toda esta cultura del startupeo que hay, y yo tengo una startup, pero a base de financiación, 1 millón de euros, 2 millones de euros. Ese tipo de startups están pensadas para vender y venderlas a otro y venderlas a otro y venderlas a otro mientras la deuda es enorme y nunca se va a recuperar la inversión. O sea, es pura especulación. Ujú. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero vuelve a ser un poco igual que los patrones de juego, ¿no? Hay determinadas personas, como hablamos también ayer, que ya están detectando esos patrones y los están utilizando en tu contra. La historia es que con la inteligencia artificial lo hacen más rápido y de manera más fiable. Ahora la pregunta es, ¿quieres que lo hagan ellos o quieres hacerlo tú? Para saber qué está moviendo tu comportamiento y qué no estás controlando, qué decisiones conscientes no estás tomando, para que nadie llegue y decida por ti, manipule tu propio comportamiento, ¿no? Entonces, es un poco como la historia del Señor de los Anillos, ¿no? Durante un gran tiempo hasta que acaba, ¿será Abismo de Hel? No lo sé. Dime. Cuando coge el anillo, Frodo acaba aguantando con el Ah, anillo ahí. no, en el mismo Mucho. de Hell no, en el Monte del Destino. Justamente al final Luego, del todo el Monte del Destino, coge el anillo y yo sí, tengo el en plata. abismo de Hel es de los enanos, es de los enanos, ese es verdad. No, el abismo de Hell Tampoco. es la segunda, en las dos torres, y es de los Ah, Rohirrim. No te preocupes, no pasa nada, es normal. yo ahí los nombres, yo me acuerdo de las imágenes, los nombres no los llevo bien. Bueno, pues al final carga con esa carga, ¿no? Para que nadie lo use en contra de nadie. Esto no es tan exagerado, ni mucho menos, pero sí que es una herramienta y no es buena ni mala, depende de cómo la uses. Lo que sí es que ya se está usando para engancharte a jugar, engancharte a comprar y engancharte a otras muchas cosas y que no tengas poder de decisión. Ujú. Podemos utilizarla como regeneradora de vida, como la utilizaron los elfos. Eh, Sí, entonces, en nuestra mano está. exacto. Y justamente, llegando a esto, podríamos decir, la inteligencia artificial es una gran responsabilidad, ¿no? Es un anillo para gobernarlos a todos. A ver y si hemos creado, o sea, si alguien está intentando crear un anillo para gobernarnos a todos. En el momento que le has dicho de Frodo es en el concilio de Elrond, ¿no? Que él dice, yo, lo llevo yo lo llevo, yo me encargo, ¿no? Que ese momento, sí, en el que Pero era dice, incorruptible, él era incorruptible y no todos bueno, somos. él era casi incorruptible, casi incorruptible. Al final cae, ¿no? Cae en su situación, pero es verdad. O sea, en teoría se dice que es que los hobbits tienen una capacidad muy diferente a la del hombre, ya incluso los propios elfos. O sea, no buscan el poder. Si te das cuenta, no hay un hobbit que quiera tener el poder, ¿no? Son hobbits que quieren tener una buena vida en la campiña británica, porque realmente eso es la campiña británica. No me voy a hacer ni misa a mí Tolkien. Entonces es intentar vivir y disfrutar de la vida. Esa es la crítica. Más quien quiera saber un poco, haciendo un paréntesis de la vida del Tolkien, la película Tolkien no está nada mal. No te hablan del Señor de los Anillos, pero te hablan de la vida de él, ¿no? Y realmente Tolkien es un experto en lenguaje. Lo que hace Tolkien en el mundo tan interesante no es un buen contador de batallas ni de historias épicas, pero sí que te habla muy bien de un imaginario muy completo y sobre todo utiliza muy bien el lenguaje y el idioma. Es que creo, el idioma de enano está creado por él, el idioma de los altos elfos, todo está creado por él. Tiene una capacidad realmente increíble. Era lingüista, ¿no? Sí, era lingüista, correcto, correcto, era lingüista. Era lingüista y le encantaba ese mundo. Entonces, bueno, se ha dejado esa joya que entre esas cosas son de los anillos, el Hobbit, el Silmarillion, que bueno, el Silmarillion es una ida de olla bestial. Como una Biblia del, señor, del mundo del imaginario de ellos, pero también están los cuentos inconclusos, la caída de números, bueno, una serie de historias que hay por ahí. Entonces, volviendo a las conclusiones de si es un anillo para gobernarnos a todos, tenemos aquí un poco esas conclusiones de hoy y de lo que hemos estado hablando. Entonces, no hay un consenso sobre las características definitorias del juego problemático. O sea, no existe como tal, es un juego problemático, volviendo un poco a la primera parte de la actividad. El tiempo dedicado al juego por sí solo no es suficiente para calificar el juego como patológico. El contexto es muy importante. Si hay un chico de 17 años jugando 8 horas a un videojuego, y hay otro chico de 18 años jugando 8 horas a un videojuego al diario,
Uno puede tener puede tener un problema de juego y otro no. Muy fácil. Uno puede ser experto, puede ser gamer de esports, está entrenando, está preparándose para los Worlds, y el otro está en su casa. Ahí tenemos un problema. Pero tenemos un problema por el contexto. Ese contexto es muy importante. O puede jugar 8 horas a la semana, pero esas 8 horas es un sábado. Es mi rato de jugar. Nadie me hable. De las 3 de la tarde a las 11 de la noche, yo no existo. Cecilia, lo siento. Nadie me hable un sábado. No existo. Me juego. Ahora paro, pero en cambio, si juego 2 horas por la mañana antes de llegar al trabajo, llego siempre tarde, de lunes a viernes, de lunes a jueves, pues tengo un problema. Algunos ven el juego excesivo como un síntoma mecanismo de afrontamiento para circunstancias de vida o enfermedades mentales, más que como una condición en sí misma. Exacto. Es decir, el juego excesivo, donde está en el mecanismo de cómo afrontamos la situación, nuestra vida o nuestros problemas diarios, más que una enfermedad. Es que a lo mejor nos estamos refugiando en el juego. No como el juego en sí, sino porque necesitamos un refugio. El juego no es que nos haga refugiarnos, es que nosotros necesitamos un lugar donde refugiarnos. Puede ser el videojuego o puede ser la cocaína. Exacto. Vale. Los videojuegos pueden ser parte de la solución a las crisis de la salud mental, no son un factor contribuyente. Esta parte es importante porque incluso los videojuegos han demostrado que pueden ser buenos, como se ha demostrado durante la pandemia. Si tú coges a un chico ahora mismo de 18 años y le preguntáis cómo fue el 2020 para ellos, la mayoría te va a decir maravilloso, me pasé el día jugando todo el día con mis amigos, jugando todo el día, un vicio increíble, me lo pasé muy bien. Habrá gente que haya tenido problemas de juego demasiado, pero hay muchos que dicen, fue bastante bueno. Luego nos preguntas a la gente que hemos trabajado en el ámbito sanitario y te decimos que qué malo fue esa época. O sea, cada uno lo ve desde su contexto. Puede aumentar la autoconciencia y la autoeficacia de los jugadores. Eso es muy importante. O sea, jugar puede ayudarte a autorregularte, a entenderte mejor, a entender que te da bien. Personalmente, he sido un apasionado de los gestores de los juegos de gestión. Tycoon, Zoo Tycoon, yo que sé, todos los Tycoon me los he jugado, casi todos así medianamente buenos, que eran tiempos eran juegos de gestión de parque de atracciones, de zoo, de ciudad, los Sims, ¿no? Todos esos son de gestión y darte cuenta. Y me di cuenta que no me gustaban los juegos muy agresivos o muy violentos, más allá del Diablo, que me parece que la historia es bastante interesante, pero no soy ni del Elder, ni del Black Souls, ni de esos juegos, ni el de Last of Us, me cuestan mucho más esos juegos de historia. Me pongo muy nervioso viendo todo el rato que me sale ahí la cinemática. Y a mí yo quiero jugar, yo quiero voy al cine, coño, para ver una cinemática, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos esa parte. Si quieres, puedes leer tú la siguiente o la leo yo. ¿Qué prefieres? La siguiente en negrita. Es igual. Pues lo lees tú, venga, lo lees tú, Cecilia, que estás callada. Estamos en la de los videojuegos tienen Sí, herramientas de enseñanza, ¿no? Bueno, pues los videojuegos tienen herramientas de enseñanza y desarrollo de habilidades que pueden reducir tasas de error en los cirujanos, desarrollar empatía y mejorar la cooperación en los niños. Son especialmente beneficiosos para personas con neurodiversidad y ansiedad social. Y las intervenciones terapéuticas basadas en juegos son efectivas para mejorar la función cognitiva y reducir los síntomas de TDAH. Hay en este sentido un montón de videojuegos que ya se están desarrollando a estos niveles, tanto desde el punto de vista terapéutico como desde el aprendizaje. Ayer ponía un ejemplo de que mi hijo por primera vez se ha montado pues en septiembre a los Cars. Fue por la primera vez que montó, pero le encantan los juegos de coches. Pues bueno, cuando él se montó era como si hubiera jugado a los coches toda la santa vida. ¿Por qué? Porque son juegos de simulación que ayudan muchísimo. Nos ayudan a gestionar los niveles de estrés y especialmente si se utilizan en un entorno guiado, nos permiten manejar esa frustración, esa tolerancia al estrés, nos permite entrenar casi cualquier habilidad si diseñamos los videojuegos para entrenar esa habilidad. Entonces, es muy importante utilizar esto como parte cultural. Algunos ya están desarrollados y se pueden usar y otros los puedes desarrollar como desarrolladores, si hay aquí alguno, para este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, un juego con el que yo me lo he pasado muy bien y hemos trabajado habilidades de equipo, aparte de nuestro personal que tenemos, el Mario Party. En la parte sí. cooperativa tienes la parte que vas unos contra otros, que es cuando, bueno, pues quieres ponerte un poco toca narices y te apetece un poco de competición, ¿no? Pones más eSports de andar por casa y el otro que es cooperativo, ¿no?
y te ríes un montón. Además, ver los conflictos de comunicación, mira, el de los peces a mí me mata, porque es, venga, Sí, una, dos, tres, una, dos, tres, una, dos, tres. Es cuando vas buenísimo. cuando vas así es muy divertido, de verdad, os lo digo que os lo recomiendo jugar. Cuando vas así tienes que ir moviendo el mando así, así, porque tienes que ir remando todos juntos a la vez, ¿no? Sí. Es muy divertido. Luego hay muchos juegos de historias que te hacen pensar, te hacen ponerte en la situación de otros. Con esto y la inteligencia artificial hay una serie de la que hablamos ayer que es Humans y Ujú. no se llamaba el videojuego Humans, que ayer lo dije mal, es Detroit. Y Ah, Detroit te permite, es un juego de elección, tiene una parte de acción, pero muy sencilla, de dar botones, y te permite ver cómo se sentiría un sintético, es decir, una inteligencia artificial con cuerpo sintético, teniendo autoconciencia y cómo le afectaría a la sociedad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas te permiten ver en perspectivas que tú normalmente no verías. Además, en psicología los usamos en andar por casa, los juegos de rol de toda la vida, hacer un role-playing para ponerte en el lugar de otros, ¿no? Entonces, es importante este tipo de cosas por ejemplo, el Minecraft se está usando con mucho éxito para educar en muchas áreas científicas. Y ya hay muchos, mira, conocí a una chica que estaban desarrollando videojuegos para desarrollar habilidades STEM de matemáticas, ciencia, química, este tipo de cuestiones. pues Este mira, tipo de... al catálogo que tú dices de juegos, yo voy a incluir varios más. Hay un juego que a mí me ha marcado mucho, que es el Concrete Genie, que es un juego pensado para sensibilidad sobre el bullying, ¿no? Es un juego que la tiene PS, creo que la tiene solo PS, si no recuerdo, PlayStation, en el que eres un chico que está sometido a bullying por parte de una serie de compañeros del colegio, te tiran en... Entonces el niño dibuja y sus dibujos al final acaban representados en la pared. Y tu labor es, pues junto con los dibujos, con esos monstruos que tú has generado, evitar a esas personas que te están haciendo ese daño, pero luego tiene una historia detrás muy interesante, ¿no? Tenemos, que lo hablamos ayer, del Civilization, un juego muy interesante para comprender a veces la historia, o sea, no es fidedigno porque nunca va a estar Cleopatra con Felipe II, eso no existe, pero sí que entendemos esas figuras, ¿no? Y hay algo muy interesante detrás de eso y cómo va conociendo la historia. Estás hablando del Mario, y yo si algo recomiendo, si hay una consola que recomiendo, es la Switch, por encima de cualquier otra. La Switch me parece una consola que puede juntar lo que acabas de decir. Juego en equipo, mejora, pasarlo bien. Yo, cuando vienen mis amigos de 40 tacos, que ya estamos en los 40 casi todos, cuando más disfrutamos es jugando al Mario Party. No, nos lo pasamos bomba. Y además tengo a alguien que se le da muy bien y yo compito mucho contra esa persona. Y tenemos ahí ese pique. Tenemos también juegos serios como puede ser el Ring Fit. Yo tengo el Ring Fit, ¿vale? El Ring Fit es el juego, que no lo sepa, es el juego del anillo de la Switch en la que haces ejercicio y, ostras, está muy guay. Aparte, tiene una cosa muy interesante ese juego, que tiene un par de mundos, va por mundos y tal, tiene un par de capítulos o mundos donde se habla de la psicología del deporte, de cómo tenemos que practicar deporte, cuál es la... Tiene lecciones muy interesantes. Porque lo que ocurre es que en teoría es un monstruo en el que era amigo del ring, con el que te llevas bien y se hace amigo tuyo, pero este cae con una aura, por así decirlo, como que se dopa, ¿no? Es una aura, ¿sabe? Que le hace estar mal, entonces él como que intentas ayudarle a salir de ese espacio pegándote con él y ganándole. Es más, te pasas el juego y sigue habiendo más mundos. Yo juego bastante a ese juego y hay más mundos. Entonces es un juego muy interesante que tuvo un gran boom en la pandemia porque te dejaba hacer deporte. Entonces, existe cantidad de juegos interesantes, tanto serious games como juegos casuales que pueden estar muy bien. Hay quien tiene PlayStation y tiene PS Plus. PS Plus es una opción donde tú tienes el Essential, el Extra y el Premium, pero el Extra y el Premium tienen juegos que tienes gratis, que te puedes bajar y jugar. Entre ellos hay uno, que no recuerdo mismo el nombre, que está basado en Unity, que es una bicicleta que va recorriendo el campo y vas bajando. Entonces, tu objetivo es bajar y tiene un sonido muy bonito. Hay otro de submarinismo también, También. súper súper relajante, muy, muy relajante. Y tienes juegos como el Ori, o juegos indies, además, ay, ¿cómo se llama este hombre? Lo ha puesto hace poco, este persona que conoces tú bastante. Bueno, da igual.
que ha puesto un juego indie que es tipo Ori, de plataformas, con una música y una belleza visual y una historia increíble, donde puedes compartir con tus hijos y terminar llorando. Porque hay juegos en los que puedes llorar, como cuando lees un libro, Sí, ¿no? al final tenemos que pensar que es cultura. Si se lleva al lugar y al sitio apropiado, puedes aprender, puedes disfrutar, puedes compartir y hay muchas historias. Además, es fácil que lean en muchos, les acaban poniendo subtítulos, entonces o no llevan voz, les obliga a leer. Nunca dejaré Justo. de decir que aún así se lean libros, ¿no? Pero es una buena introducción para pasar de un mundo a otro. Yo lo utilizo en terapia sanitaria, utilizo los videojuegos como herramienta facilitadora, como premio, pero muchas veces no utilizo el GTA. Los niños me piden el GTA y le tengo y no van a jugar al GTA. No van a jugar al GTA. Van a jugar a juegos que yo sé que son interesantes, como el Doors, que es de hacer, son rompecabezas y demás, y a lo que voy es a que, como dices, hay textos donde ellos a lo mejor no les apetece nada leer la ficha que hemos hecho antes, pero en cambio se comen el subtítulo, como si no mañana, pero que se lo comen. Sea, lo leen, lo siguen leyendo y aguantan, y dices, tu madre mía, si es que tiene que estar cansado. No, porque como está metido en la gamificación, en la sensación de que van a jugar luego, yo sigo leyendo, que me tengo que aprender la instrucción, ¿no? Y es como nos llevamos ese tipo de comportamiento a la vida natural y evitar a veces también esos problemas. Ujú. Así es. Y por, Luego, dime, aquí, no, si lees tú, no leo yo, venga, lo leo yo, que cuesta, ¿no? Se están lo leo yo. desarrollando juegos específicamente diseñados para tratar condiciones como el TDAH y fobias, esta realidad aumentada y demás. Endeavor RX, Endeavor OTC, aprobadas por la FDA, ayudan a manejar los síntomas del TDAH. Hay esfuerzos para hacer los juegos más inclusivos y éticos, como la representación de personajes, historias diversas, razas y géneros. Vamos a ver, quien haya jugado al WoW sabe perfectamente cómo es la diversidad dentro de ese juego y cómo se premia a veces simplemente el juego como tal, diferentes razas y la relación. Profesionales de diversas áreas están trabajando para hacer la experiencia de juego más segura, abordando problemas como el trolling, el racismo y el tiempo excesivo en pantalla. Y habrá un montón de necesidades en el futuro que la inteligencia artificial nos va a ayudar y nos está ayudando tanto con los videojuegos como inteligencia artificial propia. Porque la gracia de este grupo de trabajo se llama Psicología, Videojuegos y Esports. Entonces, la inteligencia artificial al final la metemos dentro del videojuego como tal y entendemos que esa inteligencia artificial tiene uso dentro del videojuego para todo esto. Y la gamificación, señores, señoras, es como aprendemos. Aprendemos jugando. Aprendemos jugando. Y eso es muy importante entender. Tú le pones a un niño una actividad donde tiene que aprenderse el nombre de los reyes visigodos y haces un juego con ello y te va a querer entrar. Le va a costar o no, pero te va a querer entrar y al final va a jugar. ¿No? Si tú lo haces mediante un libro de texto donde el reino de cuando, así nadie se quiere aprender los reyes. Si somos capaces de gamificar, de introducir el juego, de darle un sentido, va a gustarte más. Vas a estar interesado, ¿no? Además, ahí la historia, el ver la perspectiva desde otro lado, el disfrutar al final de la experiencia genera una motivación intrínseca, ¿no? Y luego los premios, el hecho de que esté secuenciado para conseguir las cosas, el hecho de que sea divertido, interactivo, porque hay juegos, a mi hijo estudia Science con un juego que tienen ahí en el libro, que es arrastrar palabras, que tampoco a Mm. veces él así es como mejor aprende respecto a otras cosas. Se puede hacer mucho más, pero al final gamificar, se puede gamificar casi cualquier cosa, pero hay que entender eso, cómo aprende el cerebro y a generar ese contexto que has dicho y darnos cuenta de que la adicción a los videojuegos es como a cualquier otra adicción, ¿no? Que Mm. depende del contexto y de eso que no estás obteniendo y por lo cual lo utilizas de vía de escape, que en sí mismo como herramienta, ¿no? Hay gente que tiene adicciones a comerse el pelo, no creo que comerse el pelo sea nada en sí mismo malo, ¿sabes? Entonces, La pica, qué malo la... Sí, 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 qué malo son esas cosas. Y es cierto, tienes razón, al final dentro de los videojuegos y dentro de la práctica ociosa, no solamente es ocio, es aprendizaje, es seguir y crecer. Y podemos llevarnos bien con los videojuegos.
Está claro que tu hijo de 12 años o de 10 que ha visto a su youtuber jugando al GTA, va a querer jugar al GTA. Pero nosotros tenemos que saber darle la explicación de por qué el GTA no es el mejor juego, no para él, sino porque puede aprender con otros juegos. ¿Quieres juegos de carrera? Tenemos el Mario Kart, tenemos el Gran Turismo, el Fórmula 1. ¿Quieres juegos de misiones? Los hay, como el Zelda. ¿No? Tiene misiones en Zelda. ¿Quieres juegos con visualizaciones más realistas? Los hay también. No tienes que jugar a ese juego. Pero ese juego, como juega youtuber, y dice, ¡hala, cómo mola, vas con el coche! Hay juegos para ir con el coche. Hay juegos de mundo abierto. Hay juegos de mil cosas. Lo que pasa es que creemos y también somos así de limitados que eso es lo único que hay. Y si hay algo en este mundo, son libros y videojuegos, todos los que queráis. De todo tipo. Os lo prometo, videojuegos todos los que queráis. Al final hay montones. Y tenéis esa posibilidad de utilizar los videojuegos como herramienta de juego, de participación, de unión familiar. De ahí que siempre recomiende más la Switch, porque como opción familiar, Nintendo busca. Es más, Nintendo rechaza juegos que tengan un componente violento. ¿Vale? Por eso no tiene de las sofás, por eso no les han vendido determinados juegos. Juegan el Horizon y esas juegas a juegos que tienen historia, pero historia como puede ser Pokémon, como puede ser Zelda, como puede ser Ori, que también tienen los derechos ya de Ori. Son juegos muy interesantes y muy mucha calidad. Ya podemos entrar aquí en las guerras de Nintendo y Sony y demás, pero eso es otra historia, ¿no? Y luego está Microsoft con la Xbox, que bien, gracias. Pues nada, ya con esto hemos terminado, ¿no? Muchas gracias Ujú. por los asistentes, muchas gracias Antonio por Gracias estos a dos ti. intensos. Ha sido maravilloso trabajar contigo y disfrutar de este espacio. Y bueno, ahí ya os hemos dejado el contacto por si necesitáis, tenéis cualquier duda o cualquier cosita. Y Y aquí la bibliografía, que no se me olvide que está aquí, que al final las sí, otras luego nos pasan. Hay bibliografía. ayer no la pusimos, luego me di Los olvido. cuenta, se nos olvidó en los dos casos. Sí, pero esto tiene su investigación detrás. Sí, sí, la tiene, la tiene. Entonces, yo también quiero, Cecilia, de agradecerte todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el cariño que le has puesto, porque esto es totalmente voluntario. Todos los dos tenemos nuestro trabajo, nos tenemos nuestras cosas y nos gusta colaborar y formar y ayudar. Entonces, te estaré bien, muy agradecido y ya te estoy tirando la del año que viene, ¿vale? Para hacerla la del año que viene e incluso lo que surja más adelante en este campo, porque si algo tenemos que ser capaces es de seguir formando, educando y mostrando todo aquello que está en este mundo que es necesario. Y me he dado cuenta que gusta este tema, porque hemos tenido gente en el chat que ha opinado, ayer también, antes de ayer, bueno, antes de ayer no, ayer por la mañana y la anterior de ayer por la mañana, y han querido participar. Entonces, poco más que deciros, no vamos a alargarlo mucho más, que nos tiran de las orejas. Y muchísimas gracias por estas 2 horas en el caso de lo que he estado hoy, y a ti en este caso las 6 horas de participación en nuestros talleres, y esperemos vernos el año que viene. Seguro que sí. Bueno, yo espero verte antes. Así, eso sí. Pero caso de todos nosotros, en la Sí, semana del año que viene. ¿Vale? exacto, exacto. Un abrazo a Un todos. abrazo. Chao. Adiós.